Empezando bien el año. ¿Qué tal, Decio? ¿Cómo estás? Sí, permíteme hacer. Creo que su micrófono. ¿no? Ahí. Ahora Ahí se te me encendió escuchan. Sí, Bueno. puedes Ahí si te gustas también escuchamos ponerte los perfectamente. audífonos Los para que te cascos. puedas escuchar mejor. No escucho bien. Así estoy bien. Sí, todavía no tengo ese problema. ¿Qué tal? ¿Qué tal empezamos el año? Pues mira, ahí, o sea, sorprendidos, ¿no? Todos un poco, ¿no? Todos Sí, bastante. Yo creo que uno más que otros. Empezó explosivo el año, la verdad. Empezó el año bomba. ¡Bomba! Literalmente bomba. Así mismo, así Así empezó a sonar empezamos. políticamente hablando. Cuéntanos un poco, ¿quieres presentarte? Ya, Decio, bueno, por yo me favor. llamo Decio Machado, soy analista político. Vengo aquí con un sonajero. Con eso nos autocensuramos. Autocensuramos cuando dices alguna cosa. Bueno. Para que la gente sepa que es mentira, porque a veces no entienden el sarcasmo. Entonces, Ajá. Y bueno, soy analista político y trabajo temas de política nacional y también internacional, ¿no? O sea, temas de geopolítica. justamente Entiendo que por eso me han llamado hoy. has por aquí. intervenido ya en algunos, resolviendo conflictos políticos en algunas ocasiones. Sí, hemos trabajado en algunas delegaciones así, en temas de intermediación y cosas así. Eres el invitado perfecto para empezar con el tema del día de hoy, después de una intervención. ¿Cuál es ¿La palabra la correcta palabra o el correcta? término ¿Cómo le correcto? llamamos? Intervención, que le llamamos... Bueno, yo hay creo otros que que dicen invasión, otros dicen... Invasión, o sea, Liberación. yo creo que más bien es una intervención militar. Es Intervención decir, militar. Y si quieres hablarlo técnicamente, con la extracción del que hasta entonces era el presidente del país, o sea, Ajá. legítimamente o no, el presidente del país, ¿no? Claro, y hay sentimientos encontrados, ¿no? Por un lado, todos empatizamos con la realidad del pueblo venezolano que ha vivido bajo una, que también muchos Una dicen, dictadura. no le digas dictadura, pero bueno, o sea, sabemos lo que es. En fin, y empatizamos con este sentimiento de alegría que podría traer, pues, el fin de este periodo. Sin embargo, también hay preocupación, ¿no? Hay preocupación en la región, un poco por parte de todas las instancias legales que se ha saltado el gobierno de Estados Unidos al hacer esta intervención. Claro, quiero decir que tiene que haber preocupación porque lo que hay es una violación de la Carta de Naciones Unidas. Claro. Quiero decirte que en este sentido el artículo 1 y el artículo 2, que es decir, que hablan de, evidentemente, de las lógicas de no violencia entre Estados, es decir, que la violencia entre Estados solo es legitimable si hay una agresión por parte de otro Estado, que no fue el caso, y por lo tanto, digamos que haya un administrador de lo que se supone que es la justicia, que son los Estados Unidos, es decir, diciendo quién es bueno y quién es malo, más allá de las opiniones que tengamos sobre el señor que se llevaron. Ajá. Evidentemente es un tema conflictivo porque mañana pueden estar opinando de este país o de otro, ¿no? Y de Exactamente. hecho me temo que es lo que va a pasar, ¿no? Es decir, que de alguna forma esto abre la puerta a un nuevo, digamos, momento en América Latina donde creo que hay varios gobiernos o varios países que por su ubicación geográfica, por el tipo de sensibilidades políticas de los gobiernos que tienen, etcétera, digamos, ahora mismo se sienten presionados, es decir, y yo creo que podríamos asistir a más problemas, o sea, más circunstancias de estas características, sobre todo si la operación les sale bien, porque hay que ver si les sale bien. Claro, todavía- Porque esto Totalmente. acaba de empezar, hay que ver Ujú. qué es lo que pasa en los próximos días, semanas, meses, ¿no? En Venezuela, porque es un tema complicado, ¿no? ¿Por qué Venezuela es geopolíticamente interesante para Estados Unidos? Bueno, ten en cuenta que está ubicado muy cerca a los Estados Unidos, es decir, ahí en el Mar Caribe. La región. Claro, quiero decir que no es Irak, no es Afganistán, estoy pensando en otros sitios donde han intervenido, no es Libia, ¿no? Está mucho más cercano. En segundo lugar, tiene las reservas petroleras teóricamente más grandes del planeta, más que Arabia Saudita en este momento. Y además de eso, es un país rico en otros elementos que son ahora mismo estratégicos. Quiero decirte que hay estudios de exploración de litio, es decir, que es un elemento ahora mismo fundamental para las nuevas lógicas de las baterías, de los carros eléctricos y otras muchas tantas cosas más. Y evidentemente también para el suministro de materias primas o de commodities para, digamos, esta cuarta revolución industrial en la que estamos inmersos, esta revolución robótica, inteligencia artificial y demás, porque también dispone de tierras raras. Hay que recordar que el mayor productor y, digamos, o sea, el país que más tierras raras tiene en este momento es China. Ujú. Y los norteamericanos tienen un acuerdo con China ahora mismo donde han deshabilitado un bloqueo que había de suministro de tierras raras a los Estados Unidos. Es decir, pues es una cosa de 6 meses. Dentro de 6 meses tienen que renegociar eso y a lo mejor China les dice que no. Claro. Y entiendo que de alguna forma están buscando
diversificación de proveedores, es decir, porque evidentemente eso significaría un problema para la industria tecnológica norteamericana, que está además en franca competencia, digamos, por la hegemonía de la tecnología con los chinos, precisamente, ¿no? Totalmente. Y también preocupa mucho la situación global, porque esto no solamente es una cuestión de saltarse ciertos tratados y todo, sino en el ambiente geopolítico en el cual se están como que repartiendo de alguna manera territorios y todo. Pues todavía esperamos la reacción de Rusia, ¿no? De potencias como Rusia y todo, China. que ya habían dicho antes, si se topa Venezuela, va a haber problemas. Sí, aunque yo creo que ahí realmente me parece que ahí va a haber más una cosa más hacia la platea, ¿no? Más de teatro así internacional de alguna forma, o sea, declaraciones, digamos que ya se están haciendo, ¿no? De censura a la actuación de los Estados Unidos por ser violatoria del derecho internacional, cosas de ese tipo, pero me parece que esto, la plasmación práctica de esto me parece que va a ser poca, ¿eh? Es decir, o sea, que me parece que va a ser una cosa más de declaraciones y de posturas, ¿no? De poses, es decir, a nivel internacional que realmente de algo efectivo. El problema está dentro de Venezuela porque, bueno, hay muchas tesis de lo que ha pasado ahí, las podemos hablar luego si queréis, es decir, ¿no? Si ha habido una complicidad de una parte del régimen o no, si el propio Maduro ha negociado su entrega, es decir, si esto realmente no es con nada y realmente los gringos han intervenido así por su capa y sayo, ¿no? Lo que sea, es decir, pero lo que no está claro es que, es decir, dentro de las facciones en el poder, dentro del chavismo, por llamarlo de alguna forma, es decir, si todo el mundo está de acuerdo con esto, es decir, si mañana vamos a tener generales que dicen que no, o sea, que no están de acuerdo y que montan una guerrilla urbana o que montan cualquier cosa de ese tipo, que eso significaría encontrarnos con un nuevo Irak en América Latina. Fíjese lo que significa eso. Significa que los flujos migratorios de venezolanos, si hubiese un conflicto ahí, estarían yéndose no a Turquía o a Grecia o no como hacían los sirios, no sé qué, estarían yéndose a los Estados Unidos. Claro. Y eso es un problema para los Estados Unidos. Quiero decir con eso de que el tema es delicado, ¿no? Ahora mismo sorprendió incluso a la comunidad venezolana saber que la vicepresidenta Delcy, creo que se llama. Delcy fue la indicada por Donald Trump para llevar esta transición cuando ella es chavista, o sea, ¿no? Claro, era la vicepresidenta. Hoy es la presidenta. Ahora es la presidenta encargada, pero... Cuando en teoría hay otra persona que estuvo como... Claro, fue elegido Edmundo. O sea, democráticamente hablando. Democráticamente hablando. Pero... En el pasado de las elecciones del 28, me parece que fue el 28 de julio. Sí. Pero fue totalmente claro, obviamente desconocido por Donald Trump todo este proceso de elecciones y todo. Y ahí es cuando justamente las alarmas se encendieron y muchas personas dicen, ¿así hubo un acuerdo acaso? Quizás yo creo que lo vamos a saber en breve, ¿no? ¿Ya? Es decir, ahora mismo el escenario es que hay tres posibles escenarios. Uno es que Estados Unidos actuó y ya está, es decir, o sea, sin digamos acuerdos, o sea, hizo su intervención, que es teóricamente la posición que mantiene Trump, ¿no? O sea, que eso fue una intervención tal, o Rubio, Marco Rubio, estos tipos. La otra es que, y parece que eso está documentado, ha habido, digamos, negociaciones que se han ido dando desde septiembre, octubre, etcétera, algunas de ellas en Doha, donde, digamos, ha habido una intermediación de algunos familiares de la familia real catarí. Ojo con esto, ¿eh? ¿Ya? Es decir, que han intermediado, porque hay buenas relaciones ahí con la Delcy Rodríguez. De hecho, parece que una parte del patrimonio de esta señora está ahí, en Doha, ¿no? Aquí que todo el mundo se cuida mucho de estas cosas, ¿no? Es decir, que tal, y parece que de alguna forma se habría podido negociar una situación de este tipo, que es, les entregamos a Maduro, pero no nos toquen, y, digamos, sálvese quien pueda, y vayamos a un nuevo proceso electoral en algún momento. Evidentemente los norteamericanos estarían demandando el acceso a los pozos petroleros, a las infraestructuras petroleras, que lo han dicho públicamente, ¿no? Claro, sí. Y la otra opción es que dentro de ese acuerdo no solamente haya habido, digamos, una especie de traición, si quieren, es decir, de ese sector sobre Maduro, sino que incluso Maduro está en el paquete, ¿no? Hay que recordar que, en el paquete de esa negociación, hay que recordar que hace un mes y pocos días
el presidente Trump indultó a un presidente hondureño que tenía 45 años de condena por un tribunal norteamericano por narcotráfico. Y por lo mismo que le puso Maduro, ¿no? ¿no? Entonces, ¿por qué no pensar que a lo mejor dentro de 3 años, cuando esté terminando el régimen, o sea, el gobierno de Donald Trump, de repente hay una amnistía y este señor se va? Es decir, y disfruta de sus riquezas en Turquía o en Rusia o donde se quiera ir. Es decir, o sea, que eso es un escenario factible y esa negociación, si eso fuese verdad, habría que saber cuándo nos damos cuenta de que eso sea verdad. A lo mejor solamente el día que se vaya, ¿no? El día que lo indulten, vamos, quiero decir, ¿no? Pero digamos, esos 3 escenarios son factibles en este momento porque todo es muy oscuro, ¿no? Es decir, o sea, esa intervención, o sea, por concretar las cosas, los venezolanos disponían desde hace años de radares chinos, de misiles SS-300, que son, digamos, antiaéreos, es decir, rusos, otros armamentos, que yo no soy especialista en armamento, pero full armamento. Era el país con mayor, digamos, armamento de protección antiaérea, es decir, de América Latina. Y no ha habido un solo disparo. Y no pasó nada. Y eso hace como sospechar un poquito de qué ha pasado ahí. La mitad del ejército venezolano, con la flota norteamericana ahí en el Caribe, estaba de permiso navideño. Ustedes me explican si eso es normal. O sea, no puede Claro, algo no cuadra. Y aparte, entrar así como si nada, en 2 horas, hacer lo que tuvieron que hacer y Y en chao. teoría, como no dijeron que era 20 minutos que la operación se llevó a cabo. 2 horas, dijeron. O sea, la operación Total. sí se lleva entre 2 y 3 horas y lo que hay es, digamos, una intervención aérea, es decir, que eso sí, es decir, elimina, digamos, bloquea las pistas de aviones, etcétera. Justo Tal. para que Entiendo no se puedan desplegar claro, para que no fuerzas, se pueda desplegar la aviación venezolana. Evidentemente atacan también antiaéreos y demás, es decir, atacan los cuarteles de Caracas, atacan otros lugares también, La Guajira, algunos sitios más, pero sobre todo el centro es Caracas. Y luego, después de eso, ya están los norteamericanos informando de estas cosas, o sea que estos son datos oficiales, se supone que 150 helicópteros a vuelo raso, es decir, que son los que hacen la operación de extracción, son ya los comandos, estos de las películas, ¿no? Que se tiran por tal, que se tiran en paracaídas o que se descuelgan de las cuerdas y no sé qué, que son los que entran en el cuartel, que no recuerdo el nombre ahora mismo, que es el más importante de Caracas, que es donde estaba este tipo durmiendo. Y de lo que se sabe, él tenía todo un búnker preparado para cuestiones así, ¿no? Y nunca, Sí, dicen ni siquiera llegó al... Sí, dicen que no le dio tiempo a llegar al búnker, que intentó llegar al búnker y que no le dio tiempo, pero esto ahora yo creo que estamos en la película hollywoodiense, ¿no? Ah, Es decir, hay sí. que dar un poco de tiempo también, para los gringos les encanta también esto. A ver cómo se desarrolla el guión y Claro. la trama. Entonces hay que darle un poquito de tiempo y ver cómo va saliendo la información, pero lo que sí es cierto es que hay cosas así como misteriosas, o sea, cosas que no encajan, ¿eh? Sobre todo eso, o sea, que no haya habido un solo disparo, ni un solo helicóptero que haya caído, ni un solo avión, ni nada. Es decir, eso como es así un poco sorprendente y sobre todo eso, o sea, la mitad del ejército venezolano de vacaciones de Navidad, Claro. cuando tiene una alerta de esas características, ¿no? O sea, como no tiene sentido, la verdad. Y eso Sí, hace sospechar de que puede haber algo más detrás. Como cómplices internos. Así es. Correcto. ¿Qué riesgos enfrenta Venezuela si cambia de régimen pero no recupera la soberanía de sus recursos? Claro, ese es el problema fundamental. Una es que, bueno, parece que hoy se estaba embistiendo esta señora, la que era vicepresidenta, la Delcy Rodríguez, ¿no? Y, digamos, está documentado de que esta mujer estuvo en octubre en Doha, es decir, con su hermano, que es Jorge Rodríguez, que también es un alto cargo del gobierno venezolano. Es decir, parece que estas cosas se estaban dando ahí, esas negociaciones. Pero, ¿qué es lo que pasa aquí? Bueno, los norteamericanos, la intervención de Trump en Mar-a-Lago, es decir, para notificar de la detención de Maduro, nombró 26 veces la palabra petróleo. O sea, quiero decirte que más claro, imposible, ¿no? Claro. ¿No? Ni una la palabra democracia. Claro, eso es como cuando en los diarios de Cristóbal Colón aparecían 150 veces la palabra oro y los españoles explotaban el Potosí y todas estas cosas. Ajá. O sea, es evidente lo que querían, ¿no? Entonces, de alguna forma me parece que... ¿cuál es el problema ahí? El problema ahí está en que sí, todo el mundo va a estar de acuerdo en esto, ¿no? Porque yo lo que me temo es que cuando tú... Digamos que la historia lo que te enseña de alguna forma es que cuando tú te bajas la cabeza de un gobierno de estas características,
un gobierno que es autócrata, que no es democrático, que es corrupto además y que tiene negocios. Es decir, ahí entre las diferentes fracciones de su gobierno, cuando tú te bajas esa cabeza, hay que rearticular los negocios, ¿no? Claro. Los acuerdos, ¿no? Entre las fracciones. Si hay fracciones que no están de acuerdo con lo que está pasando aquí, nos podemos encontrar con que tengamos, digamos, actuaciones. O sea, la mayoría de Venezuela es selvática. Venezuela es un país tremendamente lindo, pero uno parece que está en el paraíso ahí. O sea, que hay cascadas, selvas, no sé qué. O sea, son sitios propicios, es decir, para que haya acciones militares. La capital podría haber, digamos, sabotajes, cosas de ese tipo. Entonces, ese es el riesgo. Es decir, que se convierta, digamos, en una especie de de Irak o de Siria o cosas de esas que han pasado en Oriente Medio, pero claro, en este caso en América Latina. Y que eso a lo mejor no es ya la Delcy Rodríguez, sino sectores del chavismo que van y dicen, oye, ¿por qué va a ser usted la presidenta? Claro, ¿Y por qué no yo? ¿Eh? Y ahora, ¿y qué pasa con el acuerdo que yo tenía allí ahora con el señor y ahora no me lo quieren renegociar? O sea, quiero decir, ahí puede haber tensiones de este tipo que hagan que eso se convierta en un problema. Y eso posiblemente no sea para mañana, pero, digamos, el ejército venezolano tiene 120.000 operativos, o sea, unidades, ¿no? Militares, digamos. Es el ejército más importante, es decir, como te decía, ¿no? Militarmente se suponía que era, ¿no? De América Latina, y con independencia de eso, ahí, porque claro, durante toda esta amenaza había la formación. Maduro impulsó la formación de milicias ciudadanas, recuerdan, ¿no? Que hasta ha habido unas imágenes de cómo se entrenaban y tal, y esas se estiman que pueden ser entre 200 y 300.000. Wow. Entonces, quiero decir, todo eso va a actuar, no, pero con que actúen 100.000, es decir, entre soldados y no soldados y no sé qué, si eso pasase, pues ya tienes un conflicto, o sea, que bájate a 100.000 tipos, ¿no? Entonces eso es complicado y eso es factor de riesgo, y yo creo que eso es el principal riesgo que tiene Estados Unidos, porque termino. Las encuestas en Estados Unidos que estaban haciendo las empresas demoscópicas norteamericanas decían que los gringos no querían esta intervención. O sea, los norteamericanos no estaban de acuerdo con que se interviniese en Venezuela. Quiero decirte que si esto sale mal, a Trump le puede salir muy mal la jugada políticamente, incluso en Estados Unidos, no solamente, digamos, lo que pasa en Venezuela. O sea, que todo esto tiene como muchas aristas y es complicadito, ¿no? ¿Y crees realmente que le salga mal esta cuestión cuando históricamente Estados Unidos ha hecho siempre lo que ha querido, especialmente en Latinoamérica? O sea, es histórico. Sí, pero fíjate que le salió muy mal en Afganistán, que al final tuvieron que retirar los soldados y ahí siguió el conflicto permanentemente. Hoy gobiernan los talibanes otra vez en Afganistán. Y en Irak se tiraron 2 décadas ahí, ¿no? Es decir, sometidos a sabotajes, a bombas en sus cuarteles, a no sé qué, con una guerrilla que se montó ahí, que eran operativos, que los que quedaban del ejército, de lo que era la Guardia Republicana Islámica, esta, ¿no? Islámica no, sino esta que tenía Saddam Hussein, que se convirtió en una guerrilla. Y se tiraron 2 décadas de guerra y al final tuvieron que retirar, fue con el gobierno Obama, tuvieron que retirar las tropas de ahí, ¿no? Que se han quedado 2.000 soldados ahí nada más. Quiero decir con esto, 2.000 soldados no te dan para mantener la infraestructura, ¿no? Entonces, quiero decirte con esto de que sí le puede salir mal. O sea, otra cosa es lo de América Latina, pero, digamos, esto no había pasado en América Latina. Digamos, el antecedente de esto es Panamá, ¿no? Con la detención y la extracción de Noriega, ¿no? Pues Panamá tenía 3.000 soldados. Claro. Solamente los gringos apostados en el canal de Panamá en aquel momento eran 15.000. O sea, ellos tenían 3.000 realmente soldados. Digo porque la policía y el ejército en Panamá eran la misma cosa. En esa época hoy ya no, pero en aquella época era la misma cosa, y realmente armados, operativos, que tuviesen capacidad militar eran 3.000. O sea, eso fue un paseo para los norteamericanos. Claro. Esto, si se complica, podría no ser un paseo, pero todos son escenarios. O sea, que es muy difícil prever qué puede pasar, pero también me parece como difícil pensar que va a salir todo perfecto, ¿no? O sea, que yo creo que eso no... O sea, es más fácil que algo me permite la expresión, se joda. Es decir, que todo salga chévere según un plan que además parece así como raro, ¿no? Que igual el que salga bien básicamente es que Estados Unidos pues asuma el poder de los recursos de Venezuela y todo hasta donde ha dicho, porque ha sido, mejor dicho, bastante claro
en esto, en que ellos se van a hacer cargo de la transición, en que a ellos les interesa. Desde antes estaban diciendo que el petróleo de Venezuela es de ellos. Si es que esto fuera poco, pues incluso han llegado a dar nombres de otros países donde podrían intervenir, como Colombia. México. ¿no? México. Sí. Groenlandia ya dijeron. Groenlandia dijeron que necesitan Groenlandia. O sea, y es una cuestión así de un bully. Esto es lo que asusta, ¿no? Porque después de haber hecho esto en Venezuela, uno dice, pucha, ¿no? Porque uno dice, ¿y este payaso qué? Que se va a tomar Groenlandia. Ajá. O sea, que pues ahora te empiezas a decir, oye, pues igual se toma Groenlandia, ¿no? O sea, ¿quién te dice que mañana no aparece una flota de barcos ahí con 15 barcos y Groenlandia tiene 30.000 habitantes? Claro. O sea, quiero decirte que... ¿Y quién le va a hacer la guerra? ¿La Unión Europea? Ajá. O sea, ¿no? Quiero decir, si hay algo que está más plegado a la política norteamericana son los europeos. Quiero decir con esto de que uno empieza a pensar de que realmente este tipo puede hacer de su capa un sayo, ¿no? Claro. Y esto es complicado porque esto significaría, digamos, una cosa así como la guerra a la galaxia, sería como la estrella esa. Claro, es el imperio. El imperio. Literalmente es el imperio. O sea, sí. Claro. Oye, pero ¿qué pasa? Yo siempre he hablado acerca de que vivimos de alguna manera dentro de una ficción, ¿no? De que todas las cuestiones legales, todos los países y todo, a fin de cuentas, siguen siendo imaginarios, siguen siendo un acuerdo entre varias personas, lo que Yuval Noah Harari llama realidades intersubjetivas. Sí. Existen porque muchas personas nos hemos puesto de acuerdo en que existen leyes, países, organismos, etcétera. Estamos ahora ya literalmente enfrentándonos con nuestra propia ficción y dándonos cuenta de que organismos en los cuales muchas personas han confiado, como la ONU, por ejemplo, pues ahora más que nunca dices así como, ¿sirve de algo? Claro. O sea, yo creo que hay una constatación por parte de los norteamericanos. Me parece que lo que estamos viviendo es un momento de transiciones, ¿no? A otra cosa que hay que ver cómo va a ser, sale, ¿no? Que hay que ver. Yo creo que nadie lo tiene diseñado, ni los gringos ni nadie. O sea, que hay que ver qué pasa ahí. Pero yo creo que efectivamente estamos en un cambio no de época, sino epocal, que es diferente, ¿no? O sea, que es realmente que se mueven todas las fichas, ¿no? Y tú tuviste un mundo que se acordó después de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Es decir, tenías las instituciones de Bretton Woods, el FMI, el Fondo Monetario Internacional, la creación de la ONU, es decir, o sea, las Naciones Unidas, no sé qué, o sea, el derecho internacional, tal y como lo conocemos, ese tipo de cosas. Eso hoy ya no vale para nada. Es decir, claro, o sea, los propios Estados Unidos, que fue quien impuso ese modelo, lo está destruyendo, ¿no? O sea, no le importa violar el derecho internacional, es decir, no le importa violar incluso las propias leyes norteamericanas, claro, es decir, o sea, que tiene, Congreso, ¿no? Claro, se está saltando el Congreso. Ya hay sentencias de la Corte Suprema, es decir, diciendo que, bueno, que esto de los aranceles que había estado poniendo, que, hombre, que eso hacerlo así como lo ha hecho, que eso no funciona, ¿no? O sea, que eso no está permitido, que tal, o sea, quiero decir, hay una violación de las lógicas, tal. Y yo creo que eso tiene que ver con... Y esta es la parte más tremenda de esto, y más si lo miras desde el punto de vista histórico, y es que Estados Unidos es un imperio en decadencia, a pesar de estas capacidades militares. Y hay otros imperios emergentes, ¿no? Fundamentalmente China, ¿no? Pero también está la India y otras realidades ahí. Y hay países que son cada vez más poderosos, aunque no se habla mucho de eso en América Latina, Indonesia, Turquía, ¿no? Son países que cada vez tienen unas economías y unas capacidades militares cada vez más importantes, etcétera. Entonces, el problema de esto es que yo creo que estamos viendo cómo actúa un imperio en decadencia, ¿no? Y si uno analiza cómo fueron los imperios en decadencia, hay patrones comunes, ¿eh? Si uno dice, ¿cómo fueron los gobiernos finales del Imperio Romano? Pues fueron unos gobiernos desastrosos, ¿no? Que violaban el marco interno, que se pasaban por la nariz el Senado romano, que no sé qué, etcétera. Y son casi patadas de ahogado. Y uno va viendo eso en el Imperio Británico y en el Imperio neerlandés, o sea, holandés en su momento. Y va viendo esas realidades así y dices, oye, ¿sí qué nos espera ahora con Estados Unidos? Porque si está en esa fase, claro, eso explica cómo llega un tipo como Trump al gobierno de los Estados Unidos y cómo está actuando de esa manera. Pero claro, todos esos imperios, ningún imperio se ha extinguido como imperio, digo, no como países, sino como, o sea, su poder hegemónico se ha muerto sin un conflicto militar. O sea, Estados Unidos le llevó 2 guerras mundiales a hacerse la potencia hegemónica. A Holanda, o sea, el imperio neerlandés, es decir, tuvo un conflicto con Inglaterra y con Francia, es decir, y luego tal, y los británicos tuvieron múltiples conflictos en las colonias, etcétera, etcétera, ¿no? Y las guerras mundiales hasta que se puso Estados Unidos. Ahora, ¿qué nos espera ahora? Una guerra
Es decir, en algún momento, en 5 años, en 10 años, no sabemos, mañana, o sea, no sabemos. ¿Y cómo va a ser una guerra hoy? Es decir, después de ver esto de Ucrania, ¿no? Es decir, con drones, con robótica, con guerras híbridas, ¿no? Con sabotajes informáticos, con no sé qué, o sea, pues... ¿no? Quiero decir, es un mundo como desconocido, ¿no? Claro, es un mundo ya casi de ciencia ficción, además. De ciencia ficción, donde... porque es una cosa que no la conocemos, es decir, cuando sea una realidad, pues dejará de ser de ciencia ficción y la ciencia ficción será... Donde además muchas de las instancias de la guerra son totalmente informáticas. O sea, Claro, ¿no? claro, sí, Están sí. De hecho, esa intervención que han hecho los norteamericanos es de presuponer de que hubo un hackeamiento, digamos, de sistemas informáticos, porque no es normal que entren así los aviones y que no haya, ¿no? Más allá de los acuerdos, que no haya un soldado que se le ocurra disparar, vamos. Claro. O sea, quiero decir, ¿no? O sea, que es evidente que debieron de bloquear los radares, es decir, los sistemas, ¿no? Para todo es tecnología, ¿no? Y estas lógicas, digamos, de hackear los sistemas defensivos y tal, forman parte de las dinámicas ya militares, ¿no? De alguna forma. ¿La ONU se ha pronunciado por ahora? Hoy está reunida, ahora mismo está reunida. O sea, sí trabajan. Bueno, o sea, se juntan, digamos. Pero es como nosotros. Pero se juntan, pero tú también te juntas con tus panas. Claro, ¿no? Estos trabajan. Claro. Nada, a ver, hoy están reunidos en Naciones Unidas, se supone que habrá alguna declaración, pero vamos, es de esperar de que eso sea tibio, ¿no? Y además, de que sea un pronunciamiento, ¿no? Un pronunciamiento. Esto no se debe hacer así, el gobierno de Maduro era malo, pero así no se vota el gobierno, ¿no? Una cosa así, pero bueno, para que todo el mundo se dé la mano, queden bien. O sea, lo que hacen las Naciones Unidas, ¿no? Sí, claro. Sí, o sea, sí, como, como una especie de mediador tibio. Exactamente. Eso es como, ¿no? Yo creo que es más un narrador un poco así. Como Sí, que... sí. También. Lamentablemente la ONU ha perdido tal, pero es que es normal. Tú ten en cuenta que tienes un Consejo de Seguridad en la ONU, que son los que realmente mandan, que son 5 países. Claro. Digo, porque luego tienes un Consejo de Seguridad ampliado. Pero ¿quién decide quién es el presidente de las Naciones Unidas? O sea, ahora es Antonio Gutiérrez y va a salir ahora. Hay una competencia ahora ya viendo quién va a ser el próximo presidente de Naciones Unidas, ¿no? Director general, creo que, no me acuerdo ahora mismo, ¿no? O sea, presidente o director general, no sé. Pero secretario general de Naciones Unidas, perdóname. Quien decide todo en Naciones Unidas son 5 países, que son los del Consejo de Seguridad Permanente. Rusia, China, Estados Unidos, Inglaterra y Francia. Estos son los que deciden y tienen derecho a veto. Entonces, o sea, si yo digo, esa está muy mal, hay que condenar a Estados Unidos por la invasión de Venezuela. Entonces llega a Estados Unidos y dice, yo veto. ¿No? Claro. Y viceversa si lo hace otro país, el otro lado, ¿no? Los chinos con no sé qué, o con su república islámica esta con la que tienen líos, o no sé qué y tal, pues los chinos vetan, o sea, o los rusos vetan, ¿no? Claro. Entonces, o sea, quiero decir con esto de que nos quedamos en la si tienes un sistema que funciona así, pues evidentemente pues poco va a solucionar un conflicto cuando los conflictos ya se generan entre los países que son potencias, fundamentalmente Estados Unidos, ¿no? ¿Cómo ves el futuro de la región con esto? Pues muy complicado, porque yo creo que habrá un antecedente muy complicado. Hay que recordar que Estados Unidos había publicado, me parece que fue el 3 de enero, el 4 de diciembre, me parece que fue, la Estrategia de Seguridad Nacional, ¿no? Que es una cosa como de 30 y tantas páginas, bien cortito además, donde los tipos planteaban así como de qué va este rollo, ¿no? Para ellos. Y lo que planteaban es que en el caso de Estados Unidos, ellos manejando términos de geopolítica, lo que dicen es que América Latina es su espacio vital, ¿no? O sea, que para mantener su hegemonía necesitan América Latina, y eso significa sacar a las empresas chinas que tienen, digamos, realmente intervención seria de aquí, las de otros países también, pues les preocupa a los chinos, evidentemente, que son los que más han penetrado en la región, y también los gobiernos a los que consideran anómalos, ¿no? De alguna forma ahí está lo de Venezuela, pero por eso están esas amenazas sobre México, sobre Colombia, etcétera. Y claro, esto se da además con, digamos, la implementación de nuevos gobiernos en diferentes países de América Latina que yo creo que no son... O sea, que más que de derechas, que son de derechas, evidentemente, o sea, conservadores ideológicamente, más que eso, el problema es que son gobiernos trumpistas, ¿no? Sí, o sea, estoy pensando en Milei. Vendidos al imperialismo. Claro, o sea, Milei, el propio Noboa, el que hagan ahora en Chile, Kast, ¿no? O sea, lo que vayan a poner mañana, porque esto de la Delcy Rodríguez entiendo que es transitorio, es decir, lo que mañana vayan a poner en Venezuela, etcétera. Entonces, de alguna forma están haciendo como que realmente una supeditación de toda la región, de todo el hemisferio americano, es decir, a las políticas norteamericanas. Esa es la estrategia. Y claro, eso es muy conflictivo porque, bueno,
que eso en algún momento pudo ser una referencia del mundo democrático y de las libertades. Pues hoy estamos viendo cómo persiguen inmigrantes, es decir, de una forma salvaje. Cómo han sacado a la Guardia Republicana a hacer actuaciones de policía en las ciudades en las que gobiernan los demócratas, ¿no? Chicago, San Francisco, que han sido ciudades súper liberales siempre. Claro. O sea, la gente fuma marihuana en la calle, no sé qué, no sé cuánto. Hoy están persiguiendo todo eso, etcétera, tal, no sé qué. Entonces, como que, o sea, ¿esto es lo que queremos? O sea, yo no creo que sea lo que queremos, ¿no? O sea, me parece que eso no nos ayuda como latinoamericanos, voy a hablar en esos términos. Además que es una demostración simbólica bastante fuerte de pérdida de soberanía. Totalmente. No solo con lo que pasó con Venezuela, sino con lo que ha sido la historia de Latinoamérica en relación a esto, ¿no? Y eso es lo que me hace pensar también que más allá de, ¿no? La gente, cuando hablamos del petróleo de Venezuela, muchos venezolanos dicen, bueno, pero ese petróleo, tanto petróleo, ¿de qué nos sirve si nunca llegó al pueblo? Porque también se lo llevaban, estaban ahí los rusos, los chinos, ¿no? Y eso me hace pensar nuevamente que como Latinoamérica siempre estamos acorralados por potencias que de una u otra forma nos toman como su patio trasero lleno de recursos naturales para extraer para su propia riqueza. ¿Por qué? ¿Por qué tenemos esto y cómo salir de esto? Porque tienes recursos naturales. Es decir, es lo mismo que le pasa a África, por ejemplo, ¿no? Quiero decirte que, claro, aquí como que nadie sabe nada de África, ¿no? Pero en África, por ejemplo, hay un juego geopolítico brutal. También, sí. O sea, ¿qué pasa con las tierras raras? El cobalto de los celulares, el litio, el no sé qué, o sea, mil cosas, ¿no? Las tierras raras que son 20 y tantas, 30 y tantos materiales diferentes y tal, hay diferentes países, ¿no? Incluso los diamantes, ¿no? Es decir, o sea, los diamantes que salen de África se comercian en Ámsterdam, que no tiene una triste punto minero de diamantes, ¿no? Ajá. O el oro, ¿no? O sea, todo el país que más oro tiene acumulado de Europa es Francia. No tiene una mina de oro. Está todo sacado del Sahel, de Nigeria, de otros países ahí, ¿no? De Burkina Faso, de Mali, de un montón de países de estos. Quiero decir con esto de que esto ha sido la realidad, digamos, del sur global, de alguna forma, ¿no? O sea, que son los que han tenido la riqueza. O sea, que hay un norte industrializado, etcétera, porque hay un sur, es decir, que no está industrializado. Ajá. Es decir, o sea, que es el suministrador de materias primas y allí es donde le ponen el valor agregado, ¿no? Donde lo procesan, lo enriquecen, ¿no? Donde le sacan la plusvalía de alguna forma. Entonces esto como que ha sido la historia de la humanidad. El problema es que América Latina en esto no ha sido capaz de superar esto con ningún tipo de gobiernos, ni con los derechas, ni con los izquierdas. O sea, que aquí ya tienes la Constitución que dicen que es la más ambientalista del planeta, junto con la de Bolivia, y los dos países en gobiernos progresistas, que son los que hicieron esa Constitución, se reprimarizaron. Es decir, vendieron más petróleo, hicieron más tal, y nunca generaron valor agregado dentro del país. Entonces quiero decirte con esto de que esa es una realidad que más allá de gobiernos parece como sistémica, ¿no? Como que el planeta funciona así y no somos capaces de romper eso desde el sur. Creo que ahí hay un drama, que es el que tú comentas, y es un drama, no solamente para América Latina, es un drama para los países que son ricos en commodities, en materias primas, que son los países pobres, ¿no? Que es lo inexplicable de esto, ¿no? O sea, que en España no hay, o en Gran Bretaña, o no, pues los gringos es un país muy grande y tiene muchas cosas, pero los países europeos no tienen nada. O sea, quiero decir, si hablas de riquezas naturales, ¿no? Y aparte que también hay que tomar en cuenta que los gobiernos en Latinoamérica, de izquierda o no, que han decidido invertir en su gente, que han decidido ir por el camino de tener su propia industria, han sido de una u otra forma vetados, tarde o temprano, ¿no? Cortados, porque también hay que tomar en cuenta que esto no se construye en 10 años, se construye en décadas. Esto es un cambio generacional que debe mantenerse. Mira China de pasar tantos años y tantas décadas en pobreza extrema, básicamente, ¿no? En una parte, ahora prácticamente se volvió una potencia, ¿no? Pero por un proceso bastante largo de décadas, ¿no? De 3 o 4 décadas, sí. Y es el proceso más rápido
digamos, de transformación de que ha existido en la historia de la humanidad. Es decir, o sea, que ningún país ha salido de la pobreza como estaba China y en 30, 35 años se ha convertido en la futura potencia hegemónica en tan corto plazo de tiempo, efectivamente. Y eso es como el más rápido proceso, el más, digamos, dimensionado, el más acelerado. Otros procesos de países que se han convertido en eso, Estados Unidos mismo le llevó 100 años, ¿no? O sea, desde 1800 y pico, es decir, etcétera, tal, hasta la Segunda Guerra Mundial, o la Primera Guerra Mundial, 1914, una cosa así, que donde ya tenían, digamos, potencial económico. Pero lo que te quiero decir es que, efectivamente, eso es una realidad. O sea, que eso no se transforma en un gobierno ni en dos, El problema de América Latina, creo yo, que no solamente es de América Latina, pero aquí se nota mucho, es que cada gobierno que viene, o sea, viene y se baja lo anterior. O sea, no hay un proyecto de país, ¿me explico? Exacto. Y entonces, como no hay porque uno dice, bueno, ya, pues el gobierno es de izquierdas, entonces le apuesta más a la intervención en la economía y a la política social, y otros que es de derechas le apuesta más a los empresarios, a no sé qué. Si quieres, para hacerlo simple, ¿no? Ajá. Pero hay un proyecto de país, ¿no? Sí. Los únicos que tienen un proyecto de país en América Latina han sido los brasileros, no con Bolsonaro, que eso fue como la ruptura de eso, pero los brasileros sí lo han tenido, y lo han tenido desde siempre. Los brasileros desde la dictadura militar de los años 70, ellos se plantearon un plan de ser subpotencia regional, ¿no? O sea, una potencia subimperial, ¿no? En la región. Y si tú hablas con los diplomáticos brasileños, que son de carrera, los diplomáticos brasileños te dicen, bueno, pues da igual que gobierne Lula, que no, ¿no? O sea, el tema es Brasil. Claro. O sea, tienen ese concepto. Claro. O sea, en el Ecuador eso... No. O sea, No. es que no se lo plantea nadie, ¿entiendes? Ajá. O sea, que, ¿no? Y encima también hay, por más que... O sea, hay mucha división también desde el tema político, en nuestra clase política, que... Y mucho odio entre sí, ¿no? O sea, nadie ve realmente por lo que necesitamos como Estado. Porque podrá haber habido algún gobierno que haya hecho algún tipo de mejoras, pero llega el siguiente y en lugar de continuarlas y decir, bueno, esto creo que le funcionó al pueblo, vamos a continuar, ¿no? Cuidándolo y más bien desarrollándolo, no, lo borran. Y es como, esto está vetado y, tal cual. Y aquí voy a hacer lo que a mí me dé la gana. Tal cual. O sea, todo gobierno que llega en el Ecuador eso es ejemplar. O sea, cada gobierno que llega, todo lo anterior no vale para nada. Es que ¿no? desde el logo de los medios públicos. Claro, o sea, quiero decir que un gobierno que ha estado 10 años, como el caso del Correa, ¿no? Quiero decir, por un gobierno, o sea, para hablar así de lo contemporáneo, del gobierno que más tiempo ha estado. Ajá. Mira, o sea, pues... Por muy anticorreísta que uno pueda ser o no, es decir, si es que es anticorreísta, coño, algo bueno habrá hecho, ¿no? O sea, quiero decirte, o sea, que había infraestructuras, es decir, se invirtió en infraestructuras, servicios públicos, ¿no? Había cierta calidad, o sea, en materia de salud, no sé qué. Bueno, pues ahora no, todo era, no sé qué, todo era corrupción, todo era tal. Exacto. Pero viene Moreno. Es verdad que lo de Moreno, para buscar qué hizo bien hay que rascar bien, ¿no? Pero bueno, algo habría, ¿no? Es decir, no, pues tampoco valió para Lasso, ¿no? No sé qué. Y ahora por ejemplo, no, Lasso nada, pero Correa nada, pero Moreno nada. Es decir, o sea que entonces todo el mundo quiere volver como a empezar. Y eso evidentemente no funciona porque además son gobiernos que se desgastan en 2 años. Mira cómo está la popularidad de Noboa. Claro, quiero decir, o sea, Noboa lleva gobernando este segundo periodo desde el 24 de mayo. Es decir, o sea que si tú analizas eso, lleva... Casi 2 años. Bueno, sí, en total, pero este gobierno no lleva un año. O sea, no lleva un año y ya está así. Le faltan 3 años y 3 meses o 4 meses. ¿Cómo va a terminar este tipo? Pues me imagino que igual que los demás. O sea, quiero decirte que otra cosa es que, ¿no? Ahí, claro, y además como el tipo... El Millonetis, entiendo que no lo quiere ni ver y entonces ahora se dedica a viajar así, como que se emputó. Sí, ya dijo, no, yo no. Ya me votaron en contra, ahora me enfado, me voy a Mónaco. Yo decía, ¿no? Si mi trabajo es relajado y me daba pereza empezar el año, imagínate, Noboa. Claro. Por eso está ahí de vacaciones todavía. Claro, pues. A mí me pasa igual, a mí me encantaría tener, o sea, yo me enfado con mi jefe y digo, bueno, no, o sea, me voy. Ya todos vuelvo dentro de 20 días. Todos quisiéramos hacer eso. Claro, o sea, lo único que he hecho es poner un tuit, ¿no? Claro, pero ya volviéndolo serio y tal, no hay proyecto de país, efectivamente, que es lo que tú comentas, ¿no? Y eso es el drama. Eso es el drama, porque los gobiernos cambian
pero el país se queda, ¿no? Es Claro. decir, o sea, la gente está aquí y tienen hijos y viene otra generación y no sé qué, no sé cuánto. Y si no hay un proyecto de país, pues no se desarrollan los países. Entonces el Ecuador pues está en la situación en la que Y está. hay un síntoma que es bastante triste, ¿no? Ninguno de los últimos 5 o 6 presidentes ecuatorianos, los expresidentes, viven en el país. Claro. O sea, ninguno. Claro. Sí, ninguno, ¿no? Ninguno está aquí. Sí. Todos hicieron sus maletas y se fueron. Claro, Lasso está estudiando en Navarra, en la Universidad de Navarra, ahí en España. Bueno, de Lenín Moreno ya sabemos, hasta tiene ahí ya, ¿no? Quiero decir, se están juzgando y está en Paraguay. Está en Paraguay. Presidente Correa, o el expresidente Correa tiene esta lógica ahí de exilio y tal. Ajá. Es verdad, o sea, Ninguno está acá. ninguno está acá, ninguno está acá. Oye, Decio, pero suponiendo que no haya sucedido lo que sucedió de la intervención y todo, ¿había alguna manera diplomática de resolver la situación de Venezuela? ¿Existía? O sea, no sé, quiero decir, pero lo que sí marcan el marco del derecho internacional es que nunca debe ser a través de una intervención no legitimada Ajá. por Naciones Unidas. Las intervenciones pueden ser o legitimadas por Naciones Unidas, Ya. Naciones Armadas, o en defensa propia, es decir, porque te agrede otro país. Claro, claro. Esas son las lógicas que... Ajá. Es decir, si los venezolanos contestasen militarmente ahora mismo a los Estados Unidos, cosa que no va a pasar evidentemente, Claro. pero si eso pasase, ellos estarían dentro del marco del marco internacional, legal. porque Ajá. han sufrido una agresión de los Estados Unidos, Claro. militar. Pero no los Estados Unidos. Quiero decir que, o sea, más allá de que tú digas, no, pero es que el gobierno de Trump, más allá de que el tipo sea lo que sea, lo eligió la gente y el otro hizo un fraude. Bueno, lo que tú quieras. Ajá. Pero el derecho internacional es el derecho internacional. Ujú. Entonces, ¿se podía solucionar a través de la negociación, de la presión, de no sé qué? Bueno, pues claro, nunca puedes decir, ¿no? Es decir, pero yo creo que la presión internacional complicaba el tema de Maduro. O sea, quiero decir que el país tenía una situación económica, o tiene una situación económica muy complicada. En Venezuela, siendo el país con mayores reservas de petróleo del planeta, que hemos dicho anteriormente, la producción de petróleo en este momento es de 600.000 barriles diarios. El Ecuador, hace 10 años atrás, sacaba 500.000 barriles diarios. O sea, ellos tienen como 100.000 barriles más de Pero los no que tienen tuvo la el fuerza Ecuador y tal, productiva. cuando tienen una capacidad petrolera brutal. ¿Qué tienen? Las infraestructuras hechas pedazos, Exacto. ¿no? Claro. Del petróleo. Esto es lo que ahora dicen los gringos. No, nosotros vamos a llegar con las empresas y vamos a arreglar todo eso, pues nos lo quedamos, pues arreglamos Claro. todo eso y ya algún día será del pueblo, ¿no? Claro. O sea, Lo que quede. lo que quede, ¿no? Ahora, el tema de esto es, ¿esto por qué era? Es decir, evidentemente, más allá de que hubiese corrupción en ese gobierno, etcétera, eso tenía que ver con los bloqueos internacionales, con la presión de los Estados Unidos, con no sé qué, etcétera, con mil cosas de este tipo. Entonces, me parece que el camino era otro, ¿sí? Es decir, que no era rápido, que no era, digamos, inmediato, que podía llevar más tiempo. Vamos a ver el tiempo que lleva esto, si se complica. Es decir, pero lo que quiero decir en concreto es que me parece que la lógica nunca puede ser justificada una intervención de las características porque tienes bloqueado un mecanismo de negociación. Y yo creo que hay que entender esto además dentro de la disputa global. Yo creo que no solamente es el tema del petróleo, que es lo que todo el mundo habla, ¿no? Claro, porque lo habla Trump, ¿no? Sino que creo que hay más cosas, ¿eh? ¿Cómo se comercializaba ese petróleo? El mayor, digamos, cliente de petróleo venezolano era China. Sí. ¿Y cómo pagaba China? Pagaba con yuanes Ajá. y pagaba con sistema swap, es decir, no pagaba con dólares, no pagaba con petrodólares, ¿no? Claro. Y esto hay que entenderlo bien, porque los petrodólares es un sistema que negoció Kissinger en el año 74 con Arabia Saudita y que luego se expandió a nivel global. Y es la lógica del dominio de la hegemonía norteamericana de la divisa. O sea, el dólar es la divisa de reserva, hegemónica, no sé qué, no sé cuánto. Y los nuevos potencias emergentes en el marco de los BRIC y tal, lo que han hecho ha sido ir diciendo, bueno, párate un poquito. ¿Y por qué? ¿No? Claro. Ahora, verás, si la India le compra el petróleo a Rusia, yo te lo pago en rupias. O en rublos rusos. Y si no sé qué le compran no sé qué a la India, se lo pagan en rupias. Y si no sé qué le compran a la China, en sus yenes y no sé qué, no sé cuánto. Y eso ha ido como generando esta cosa que llaman la desdolarización. Claro. ¿no? Y es esa
que sigue siendo la moneda hegemónica, pero va como perdiendo capacidad. Claro. Yo creo que esto tiene que ver también con esto. Es decir, los Estados Unidos lo que ha hecho ha sido decir, oiga, espera un momentito. Claro. Pues si todo ese petróleo que hay ahí se va a comercializar en una moneda que no es dólares, me voy a desdolarizar más. Claro. Claro. Entonces, no, vamos a intervenir. Es decir, que lo que significa es que ese petróleo ya no se va a vender a China y ya no se va a vender en yenes o en bolívares o en lo que sea. Quiero decir, se va a vender en dólares otra vez. Claro. Y eso ya lo vas a ver, la Delcy Rodríguez, o sea quien sea el presidente, esas operaciones se van a hacer en dólares. Claro. Y porque eso es de cajón. Y entonces, yo creo que ahí hay mucho que ver. Entonces, hay varias cosas. O sea, yo me quedo con el petróleo, pero además le quito el petróleo a China, que es mi competencia. Y además A Cuba. lo comercializo en petrodólares, no en yenes. Entonces, fíjate cómo hay varias aristas. ganar-ganar. No, claro, para los gringos es un ganar-ganar. Vuelvo a repetir, el factor de riesgo está en qué pasa ahí dentro, que es de lo que hemos hablado anteriormente. Ajá. ¿Y Cuba? O sea, ¿qué va a pasar con Cuba? Parece que, o sea, Cuba recibía petróleo Claro. de Venezuela. ¿Qué va a pasar ahora? Cuba, Nicaragua. Nicaragua. Es decir, o sea, países que no les gustan a los norteamericanos y que son regímenes Ajá. que uno cuestiona, es decir, porque llevan ahí eternos, ¿no? Ajá. O sea, qué tal, no sé qué. Pero son países soberanos, es decir, más allá de que luego cuestiones en las lógicas políticas internas y tal, efectivamente yo creo que el tema de Cuba y Venezuela van a verse, de Cuba y Nicaragua, sobre todo Cuba, son los grandes perdedores de esto también. Es decir, porque, claro, si tú tienes un conflicto en Venezuela tendrás un conflicto, pero el petróleo no te va a llegar. Sí. O sea, ¿no? O sea, quiero decir, el petróleo no te va a llegar. Y antes, es decir, los venezolanos pagaban, por ejemplo, los venezolanos han pagado médicos cubanos con petróleo. Claro. O sea, petróleo tasado a un precio que no era el precio del mercado internacional. O sea, yo te mando médicos o te mando alfabetizadores o te mando estas cosas que los cubanos tienen, ¿no? Sí. Y que son buenos en eso, tienen buenos médicos, Claro. tienen buenos tal, no sé qué. Entonces te mando a las zonas rurales médicos para que intervengan en problemas oftalmológicos o dentales o no sé qué, no sé cuánto y tal, que ellos lo han hecho en África, en un montón de sitios y en América Latina, en un montón de lugares. Eso se pagaba con petróleo. Evidentemente con unos acuerdos entre países que no tienen nada que ver con el precio del barril ni Claro. con nada. Son acuerdos ahí solidarios entre ellos que se entendían en lógicas de simpatía política, ¿no? Entre estos gobiernos. Hoy eso se acabó, ¿no? Entonces el tema es que yo creo que los cubanos vamos a asistir a una crisis muy fuerte de los cubanos, que a lo mejor significa también que el gobierno de Cuba se plantea otras cosas, ¿no? Es decir, de que vamos a hablar, ¿no? A lo mejor hace lo mismo que lo de Dersi, ¿no? O sea, Uy, no sé, ¿no? Muy sí. complicado. Sí, O sea, sí. que esas cosas pueden ser. Miren, Hoy ha publicado el periódico The Times. Yo leo la prensa internacional a primera hora de la mañana. Yo duermo poco, entonces me despierto, pero me da pereza levantarme en la cama porque Claro. es muy pronto y leo en el teléfono la prensa internacional. Hoy el periódico The Times, que es un periódico británico, publica un artículo en el que dice que Irán podría ser el siguiente país. En Irán está habiendo movilizaciones contra el régimen, que también es un régimen autocrático, islámico, ¿no? Y que el Jameini, que me parece que es como se llama así, el presidente de ahí, el líder, ¿no? Estaría planteándose, tendría un plan B, decía ese artículo, no sé si es la verdad o no, pero que tendría un plan B como que si las movilizaciones que se están dando ahí, porque hay problemas económicos, hay carestía de la vida, etcétera, la gente se está cabreando, él podría estar yéndose a otro país, es decir, a Rusia concretamente, que es lo mismo que hizo. Va a ser el Achad, el de Siria, ¿os acordáis? Ese se exilió en tal. Este diría que ni siquiera monta el conflicto, sino que además se va directamente, tiene ahí ya su patrimonio y se iría a vivir ahí y tal, que el hombre no está bien de salud, es un señor ya mayor, un anciano, clérigo, ¿no? Islámico, y que podría estar planteándose tal. Eso significaría que, ¿quién va a poner el gobierno de Irán? Los gringos y los israelíes. Imagínate los israelíes poniendo el gobierno de Irán. O sea, puede ser una cosa o sea, eso se hace sin conflicto. Y los iraníes van a aceptar, ¿no? Y el ejército iraní, y la Guardia Islámica, toda esta gente va a decir, bueno, entonces ahora que venga Netanyahu a decir quién va a gobernar aquí. Claro. O sea, esos lo aceptan. ¿Sabes? O sea, quiero decir, yo creo que vivimos un momento complicado, muy complicado. No solamente en Venezuela, sino que me parece que Estados Unidos está rompiendo el orden, ¿no? Internacional.
más allá de otras competencias que ha habido históricamente siempre entre la Unión Soviética y Estados Unidos en la época de la Guerra Fría, de China antes con los gringos, no sé qué, pero me parece que ahora tenemos un tutti frutti explosivo. Es como que se está agitando el avispero de alguna manera, sí, ¿no? el orden mundial la está política, cambiando. y no sabemos, Claro. no sabemos a qué se va a tener, pero se podría decir quizás que estos son los primeros atisbos ya de un post-capitalismo. ¿Crees que llegue a ser No, algo pues así, no. Está de largo el capítulo. No, yo creo que no, la virtud, o sea, la diferencia de esto es que todos los países que están en estos líos ahora son capitalistas, ¿no? Todo. Ajá. O sea, Irán es capitalista. Ujú. O sea, China, bueno, hay gente que dice que China es comunista, bueno, yo no me lo creo, ¿no? O sea, No, tiene tintas socialistas, pero es claro, capital. pues era un capitalismo de otro tipo. Lo es decir, combinó pero, muy bien, claro, como debería combinarse. Claro, o sea, quiero decir que hay un capitalismo, digamos, de Estado, ¿no? Controlado por el Estado, lo que tú Ajá. quieras, con un régimen que no es democrático, pues capitalismo, o sea, que hay propiedad Claro. privada ahí, ¿no? Empresas, tal, o sea, ¿de quién es Alibaba? ¿Del Estado o de un señor? Es decir, Claro. pues de un millonario y otras empresas más, ¿no? Ajá. Entonces, Telmu, todas estas empresas que ahora aquí llegan y tal, ¿de quién son? O sea, no son del gobierno. Claro. Eso no es la Unión Soviética, eso vaya, ¿no? Venezuela, o sea, perdóname, o sea, Claro, Venezuela, no puede. a pesar del desastre económico y no sé qué, no sé cuánto, y del intervencionismo en el mercado, no sé qué, o sea, ¿de quién son los negocios? Claro. Claro. Entonces, o sea, quiero decirte que... Entonces, yo creo que lo que tenemos es un... O sea, a diferencia de cuando estaba la guerra, digamos, eso que se llamaba la Guerra Fría, el mundo bipolar en la Unión Soviética, y después de la Guerra Mundial, ¿no? A diferencia de eso, que sí, ahí había claramente un país que era eso que llamaban Tenía el su socialismo sistema, real, ¿no? claro. O el comunismo para otros, comunismo de cuartel, decían otros, etcétera, y el capitalismo norteamericano. Hoy, todos son capitalistas. O sea, Ajá. quiero decir, de una forma o de otra, son todos capitalistas. Incluso Cuba. En la Primera Guerra Mundial, todos los países que conflictuaron en la Primera Guerra Mundial, la Alemania de entonces, De lo- ¿sí? ajá. Los franceses, los europeos, los no sé, o sea, todos eran capitalistas. Ujú. O sea, quiero decir que no porque tengan... O sea, que no es un problema ideológico. Claro. ¿Me explico? O sea, un conflicto de estas características no es un problema ideológico. O sea, yo no creo que el problema de la Guerra Fría, ni siquiera entre los dos países, la Unión Soviética, aquella Unión Soviética del socialismo real y los Estados Unidos, fuese un problema que se estaban disputando ideológicamente nada. Se estaban disputando el territorio. ¿no? Territorios y poder. Y poder. Y hoy, ¿qué se están disputando? Se están disputando los espacios de las empresas, ¿no? ¿Qué dicen los gringos? Vamos a llevar todas las empresas norteamericanas, ¿no? A tal, en Venezuela. explotar Venezuela el siempre, petróleo. Venezuela ya estaba Chevron con Maduro. Chevron está ahí. Ahora lo que están diciendo es que va a ir la estándar, no sé qué, que va a ir la otra, que van a ir la Exxon, la no sé qué, o sea, que van a ir todas. Pero ya estaban las empresas gringas. Claro. ¿eh? La principal petrolera que había en Venezuela, más allá de la estatal, de PDVSA, era Chevron. Ujú. La que aquí hizo un desastre, por cierto, Sí, terrible. sí, ¿no? claro. Que seguimos todavía ahí Que seguimos pagando ahí. cosas. Exactamente. Sí, es muy irónico. Y mencionaba Cuba también porque no sé si ustedes han estado alguna vez en Cuba. No. Esto parece un mundo subreal. Primero porque viven en una pobreza bastante extrema. Tremenda. O sea, hay gente que realmente no tiene para comer. No es como aquí que tú dices, bueno, la pobreza, ¿no? La gente no tiene para comer, pero no sé, te sacas una parrilladita en la esquina y te pones a vender maduro Claro. asado. Allá no puedes. Ya. No puedes, porque es solo netamente lo que te da el gobierno. Ujú. Y viven como en un wannabe capitalismo escondido, ¿no? Tomando en cuenta todo el capitalismo que rodea el turismo, el turismo Claro. en las playas, ¿no? Que básicamente solo disfruta los extranjeros. Encuentras, no te dejan entrar a TikTok, pero encuentras apps como Uber, ¿Ya? con que te das cuenta que son de empresas gringas, ¿me entiendes? Hay una dualidad bien rara que ves ahí en Cuba que te das cuenta que obviamente los políticos internamente tampoco les conviene que se abra de alguna forma el mercado, Ujú. ¿no? Que sí hay un bloqueo, yo sí creo que hay un bloqueo hacia afuera, desde afuera también, pero también interno. Claro. O sea, netamente, ¿no? Claro. Pero yo creo que tampoco es muy sostenible ya, o sea, por mucho tiempo. Porque Ojalá. No creo que sea sostenible, verás, porque
Porque siempre se mantuvo con apoyo externo, ¿no? Es decir, cuando la gran crisis cubana aquella todavía fue antes de la caída de la Unión Soviética, primeros de los 80 y tal, que fueron cuando se montaron aquellas colas inmensas, ¿no? Para comprar la comida, para no sé qué, no sé cuánto, y les apoyó la última, digamos, los últimos reductos de la Unión Soviética. Después han tenido esta cosa del apoyo de Venezuela, ¿no? Que los volvió a salvar la vida, ¿no? Con Chávez, fundamentalmente, a partir de este siglo, del año 2000, ¿no? Tal. Y yo creo que, pero ya lo que hablábamos anteriormente, en esta situación ya es como complicado, porque ahora ¿quién? ¿Sí? O sea, ¿quién con capacidad, digo, ¿no? Claro, Sí, México medio que le ayuda también. México le ayuda, pero México no se lo regala, Claro. ¿no? ¿Me explico? Y me parece que... Y luego hay situaciones de la economía cubana que ya son insostenibles. Por ejemplo, hace un mes sufrieron un ciclón en una de las provincias del oriente, ¿sí? Todavía están sin luz. Sí, es muy ¿Me denso. explico? Quiero decir, en esa zona. Entonces, el tema es que tú ves ya que la capacidad del Estado como para implementar cualquier cosa ya es como súper limitada. Por lo tanto, yo me temo que esto puede ser de alguna forma también la puntilla final a lo que sea el régimen tal. Ahora, el problema de eso es que viene después, porque ¿qué era Cuba antes de esto? Era, perdón la expresión, era el puticlub Era un de los Estados prostíbulo. Unidos, Sí, ¿no? totalmente. Los casinos, los mafiosos, ¿no? De Lampa, norteamericanos, no sé qué, haciendo su caponsayo ahí, disfrutando. O sea, entonces el problema de esto es que son países que están destrozados, pero ¿qué había antes? Claro. O sea, quiero decir, ¿cuál es el indicador de pobreza que había en Venezuela antes de Chávez? Porque hay que ver esas cosas. O sea, era muy rico en petróleo, pero ¿cuál era el indicador de pobreza? Porque allí hubo una cosa que se llamó el Caracazo, no sé qué, todas esas cosas, y eso eran movilizaciones populares de gente que se en la calle pues no tenía para comer. Entonces el tema es que ¿era mejor antes que ahora? Pues no sé, o sea, quiero decirte, ¿no? Quiero decir, yo no estuve en Venezuela antes, es decir, no sé, pero lo que sí digo es que no son países que estaban bien y luego se pusieron mal, ¿me explico? Sino son países que estaban mal y consecuencia de estar mal tuvieron regímenes y procesos políticos como los que hemos visto, que tampoco los mejoraron. Y entonces el problema de esto es que ¿a dónde van ahora? O sea, ¿realmente un gobierno impuesto por un país de fuera en Venezuela va a ser mejor? O sea, quiero decir, pero el mero hecho de que sea impuesto desde fuera ya es como que levanta la ceja, ¿no? Claro. Porque ¿para quién trabaja? ¿Para los venezolanos o para otro sitio? O sea, ese es el mundo que tenemos, ¿no? ¿Qué tiene que hacer Venezuela en este caso para mantener su soberanía? Pucha. La soberanía. Bueno. Si hablamos de soberanía también. O sea, yo creo que tienen que tener un proceso de elecciones democráticas, que es de imaginar quién va a ganar, y evidentemente que el país no esté condicionado, o sea, que tenga capacidad de ser soberano. O sea, quiero decir a los norteamericanos, verán, o sea, nosotros ustedes que negociamos con ustedes igual que negociamos con los chinos. Claro. Es decir, o sea, y negociamos con que nos da la gana, porque para eso somos un país soberano, ¿no? El problema de esto es que parece que ese no es el escenario que se dibuja después de una cosa de este tipo. Claro. O sea, podrán tener unas elecciones democráticas y podrá presentarse la que no le dejaron presentarse antes, que era la María Corina Machado. Y podrá ganar María Corina Machado, que es lo previsible. A lo mejor dentro de un año, porque además Trump lo que ha dicho es, no le ha puesto fecha a esto, ¿no? Son meses, dijo. Lo que ha hecho, dijo. no, dijo O sea, sin fecha. O sea, dijo el man, o sea, que esto no, cuando haya condiciones para hacer una transición tal, claro, eso cuando lo dice Trump es así como Claro, que es como agárrate, que, o sea, es cuando ya hayas tomado posesión de todo, entonces vas a decir... Cuando ¿no? entre quien entre va a estar ya... Claro, y ahora cuando ya haya tomado posesión de todo, y va y gana María Corina Machado. Y María Corina Machado va a llegar y le va a decir a Trump, verá, Te doy esto todo no, lo que te ofrezco. esto no funciona así, Claro. No se puede usted quedar con esto así, o sea, se le va a decir eso. No creo. Evidentemente. Ya le dijo que le daba todo con Por tal eso, de que los libere. exactamente. Que yo estaba viendo un canal que se llama Preguntas Incómodas, justamente de una venezolana, de un par de venezolanos que viven ahora en México. Y hay un factor que está en juego ahí también que no se ha contemplado, y es el papel justamente de los militares, de la milicia, porque al parecer ellos tienen voz y voto en cuanto a qué puede suceder, porque justamente siendo tan poderosos y todo, pues ella lo que decía es que posiblemente que se haya desconocido las últimas elecciones que hubo y todo, responden a que la mayor parte de militares pues no apoyarían a esto, ¿no? Claro, por eso te decía antes que el riesgo es ese, ¿no? Es decir, que haya generales, que haya sectores del ejército que de repente digan,
No estamos de acuerdo. No estamos de acuerdo, oiga. Exacto. O sea, yo antes tenía esta parte atajada y ya no Ajá. tengo. Entonces, ¿qué? ¿No? O sea, y esta gente decida armarte algún tipo de conflicto, ¿no? Claro. Quiero decir, eso podría ser el factor de riesgo. Pero que nuevamente es un síntoma muy preocupante porque no solamente pasa aquí, o sea, aquí también vemos como un presidente llega, les empieza a dar que bonos, que les sube el sueldo, Claro. que le doy y todo eso. Entonces dices, a fin de cuentas, ¿quién está gobernando? O sea, ¿quién tiene realmente el poder? Bueno, es que yo creo que... Cuando se trata de contentar y contentar tanto a la milicia, ¿quién tiene realmente el poder? Bueno, yo... Si quieres meter el dedo ahí en ese agua tan caliente... Métalo. O sea, si quieres que te diga, yo creo que aquí en este país cogobierna Novoa con el ejército. Ajá. Es decir, a partir de todo del decreto 111, aquel de la militarización, de enero Ajá. del año anterior, ¿no? Ajá. O sea, antepasado, digamos, yo creo que el poder de los militares, por ejemplo, es enorme. O sea, quiero decirte que se hayan hecho cargo de la seguridad interna, o sea, eso es mucha tela, Claro, ¿no? O sea, quiero decirte que quieren poner la ley en los barrios urbanos marginales de Guayaquil, en Isla Trinitaria. ¿Quién la impone? Claro. Las tanquetas militares. ¿no? Militares. Entonces, o sea, ese tipo de cosas, digo, uno puede decir, no, es que si no nos matan, bueno, lo que tú quieras, pero eso no funciona así. ¿no? Claro, O sea, eso que- no es democracia. No es democracia. O sea, si hay algo que no es democrático, es una estructura absolutamente jerarquizada y corporativa como son los militares. ¿no? Ajá. O sea, que los militares están para otra cosa, para defender la frontera, la soberanía nacional, teóricamente. ¿eh? Claro. Es decir, cosas de ese tipo, pues no para administrar la ley. Entonces, el tema de esto es que yo creo que ahí hay problemas y yo creo que eso lo ves en el tipo de leyes que han hecho. O sea, cuando en esas leyes económicas urgentes, que llaman económicas urgentes, pero que luego meten de todo, ¿no? Claro. ¿Eh? Y de repente te meten ahí una cláusula que dice, bueno, pero, ¿no? O sea, la capacidad de amnistiar a los tal, militares. incluso previamente Claro. a los, no sé qué, que hicieron ahora la aprobación, que la aprobaron Ajá. en esta legislatura de Novoa anterior. ¿Quién ha mandado a hacer eso? Es decir, Claro. después de haber pasado lo de Guayaquil, lo de Las los Malvinas niños, y eso, todo los eso. niños de las Malvinas. ¿Quién ha pedido que se haga eso? ¿Y para qué? Claro. Bueno, pues no lo sé. Es decir, pues no se puede hacer hipótesis. Si Pero uno es el- tonto y hace escenarios, dice, oye, pues esto, ¿no? Es un peligro latente. Es un peligro Sí, latente. sí, porque verás, el proceso de militarización de la seguridad interna no es una cosa que esté pasando solamente aquí. Ajá. Aquí está muy agudizado por la guerra interna declarada, ¿no? En otros países no se declara eso, pero digamos cada vez hay mayor intervención de los militares en seguridad interna. Y eso no soy yo, eso no es informes de Naciones Unidas quien lo dice, ¿eh? Ajá. Eso está menguando las lógicas democráticas en todos los países donde sucede eso. Y en América Latina está sucediendo eso bastante. Brasil. El otro día hubo una intervención en Río de Janeiro, que hubo como 120 muertos, ¿se acuerdan? Que aparecían ahí tumbados, no sé qué. Bueno, pues ahora que ya ha pasado el tiempo, ¿no? Mucha gente aplaudía, eso es lo que hay que hacer, bajarse a todos esos. Bueno, pues 40 de esos 120 muertos eran pobladores de los barrios urbanos y tal, civiles, que no tienen nada que ver con el narcotráfico, pero que el ejército entró ahí, como entra el ejército, ¿no? Claro. Y tal, porque entran Sin hacer preguntas, con ¿no? su capacidad militar, con su tipo de armamento, con su no sé qué, que es diferente al de la policía, y su formación, que es diferente a la de la Policía Nacional. Entonces quiero decirte con eso de que esas cosas, digamos que en momentos claves, a lo mejor uno dice, bueno, tiene que intervenir el ejército porque no controla esta situación. Bueno, vale, pues eso no se puede quedar ahí permanentemente. Claro. ¿Entiendes? Y nosotros estamos así ya mucho tiempo, ¿no? En teoría, cuestiones como la militarización de la seguridad y todo son medidas emergentes. Sí, de emergencia, que exactamente. se mantienen durante cierto tiempo, mientras la emergencia pues ya se... Y es lo mismo que pasa en las cárceles. O sea, en las cárceles los militares igual. Ahora siguen siendo dueños de las cárceles de ellos, ¿no? Sí, y no mejora mucho y no, tampoco, ¿no? tampoco, O sea, no siguen mejora. manejando telecomunicaciones dentro de Ajá. las cárceles, siguen manejando corrupción, siguen manejando los negocios fuera, los capos. Y que se están- siguen siguen escapando. matándose entre ellos Y se siguen y escapando. además les han dado los pabellones, distribuyeron los pabellones por grupos, ¿no? Claro. O sea, que eso es como la mayor barbaridad que puedes hacer. O sea, que cuando tú le dices, este pabellón es todo para los lobos Ajá. y esto es todo para los chonequiles. O sea, les estás Por lo dando que le un- estás dando es un cuartel. Claro. O sea, quiero decirte, pues mira, este es el cuartel de los lobos y este es el de los chonequiles, ¿no? Claro. Sebas pregunta, hace una pregunta para Decio. ¿Cree que ya estamos en el plan Cóndor 2.0?
Bueno, pues de alguna forma sí, verás. O sea, aunque no es una cosa que se esté manejando públicamente esto de la Operación Cóndor, pero me parece muy buena pregunta la que ha hecho el amigo este que nos pregunta, el Sebas, porque realmente, si hace algo ahí, significa que ya no solamente es Venezuela, sino que son más cosas. Porque si es Colombia, no solamente va a ser Colombia. Claro. Entonces sí estaríamos en una Operación Cóndor 2.0. O sea, que creo que el Sebas le ha pegado en la diana con esa pregunta. Saludos también a Karen Velastegui que dice que ya tiene por fin las clasificaciones de grado, ya esperando desde el anterior año, estábamos esperando. Karen dice, Estados Unidos quiere que América Latina sea solo una América. ¿Ustedes qué opinan? No sé si quería que sea solamente América, porque yo creo que no se podría hacer cargo deberíamos de todos ganar los lo que problemas. ganan los americanos. Claro, no se puede hacer cargo de todos los problemas que hay en toda Latinoamérica. A él lo que le interesa son los recursos, ¿no? Sí. Los recursos y que le salga barato a los recursos y que nos lo pueda vender pues un poco más caro. O sea, en geopolítica, en la teoría geopolítica, que es una cosa bien complicada, o sea, bien así, es decir, porque hay mucha gente que, digamos, esto es una cosa que los nazis utilizaron, o sea, le dieron vida, o sea, la geopolítica fue una cosa que se inventaron los europeos, que era como una subdisciplina de la política, como a finales del siglo XIX, o sea, casi entrando en el siglo XX, y que luego realmente la posicionaron los nazis. Es decir, o sea, los nazis fueron los que hablaron de la extensión del espacio vital, de no sé qué, que era todo esto de invadir Polonia, de no sé qué, no sé cuánto, Austria, todo esto. Bien. Eso del espacio vital es de la teoría de la geopolítica. Lo que habla es de que no hay una hegemonía de un país que no esté sostenida, digamos, por un espacio vital que es el ámbito de influencia. Yo creo que los norteamericanos son conscientes de que ya no pueden ejercer su influencia a nivel global. Es decir, que en esa lógica de deterioro, cuando tú vas a los foros norteamericanos, yo he asistido, me han invitado a algunos foros de debate en Estados Unidos, cosas así, discutes con los gringos de estas cosas y los gringos te dicen, o sea, nadie está diciendo que ellos sean ya potencia. O sea, los mismos académicos norteamericanos que trabajan en este tipo de cosas te dicen, no, estamos jodidos. O sea, ni siquiera tenemos muy claro si en un tipo de guerra moderna ganaríamos. A los chinos o a no sé qué, que están fabricando drones, tecnología, no sé qué, etcétera, tal. Ellos mismos te lo dicen. Evidentemente, económicamente, menos. Es decir, que los chinos siguen ahí, ¿no? En su rollo. Entonces, lo que quiero decir con esto es de que, pero, digamos, en esa teoría geopolítica, lo que uno dice, o sea, lo que dice la teoría es que todo hegemón necesita un espacio vital. Y es el espacio, que ya no es su país, sino el ámbito de influencia. De control sobre ese espacio vital. Que son recursos, que son, ¿no? Gobiernos que trabajan para ti, que son, ¿no? Comercio, que son un montón de cosas. Lo que han definido los gringos como espacio vital en esta última estrategia de seguridad nacional, que es, como decía anteriormente, se publicó el 3 o el 4 de diciembre pasado, es que el espacio vital de los gringos es Estados Unidos. O sea, perdón, es América Latina. Toda América Latina. Todo el hemisferio occidental, dicen ellos, que es este, ¿no? Wow. ¿Y qué dicen? Dicen, y ahora, luego hay otros sitios donde nos interesa la cosa, pero el espacio vital es este. Y ahora, está Oriente Medio. Y ahí tenemos un amigo que se llama Israel, que es el que jode por ahí. Claro. Y nosotros así no tenemos que ir a las guerras y tal. Va estos. Claro. Y nosotros vamos cuando hay que ir a apoyar. Que es lo que hicieron cuando bombardearon en Irán o cosas así, ¿no? Y hay otros sitios que no se lo podemos dar a otros. Por ejemplo, el mar meridional del sur de China, que ahí están en esa pelea siempre ahí, ¿no? ¿Por qué? Porque ahí ellos tienen ahí dos potencias, ¿no? Japón y Filipinas y Australia más para allá, es decir, que son como sus aliados frente a los chinos. Pero el espacio vital es este. Y entonces es aquí donde hay que sacar a los chinos de todos lados, es aquí donde hay que, digamos, son las empresas gringas las que tienen que intervenir, es aquí donde los recursos naturales tienen que asegurarse en los recursos y expandir influencia, ¿no? Y expandir influencia. Entonces, esa es, digamos, de alguna forma, esa versión 2.0 del Cóndor, ¿no? Que nos planteaban ahí. Claro, y aparte también el discurso de Trump directamente es por qué Venezuela le está dando petróleo, recursos naturales a otros países de otro lado del planeta cuando deberían dárselo aquí mismo en América. Eso nos pertenece. Claro. ¿No? Esa es la visión, ¿no? Es la visión, somos el patio trasero. Claro. No, de hecho, él habla de una versión, o sea, en ese texto aparece un término que es dilapilador, porque hablan de la doctrina Monroe 2.0. Bueno, la doctrina Monroe era eso.
O sea, la doctrina Monroe, que era una cosa de 1820 y tantos, era América nos pertenece. Claro. O sea, quiero decir, entonces las bananeras, Unai Fruit, no sé qué, son nuestras. O sea, y esto es nuestro, y las plantaciones son nuestras, y estos son nuestros, y ahí hay gobiernos, y hay países, no sé qué, pero nos responden a nosotros. Claro, eso en 1820 era una cosa así como que no existía la ONU, ¿no? El derecho internacional era una cosa no sé qué y tal. Pero claro, esto es lo que los tipos están diciendo ahora. Y ellos mismos utilizan el término doctrina Monroe 2.0, está escrito en su documento. Me parece que él la llama Donroe, ¿no? Donroe. Claro, por Donald. Exactamente, por Donald. Hacia futuro, ¿cómo se puede parchar? ¿Cómo se puede volver a construir una confianza en las políticas externas? O sea, cuando vemos que hay gente que con el suficiente poder armamentista simplemente pues se las salta. Entonces, ¿hay algún futuro en la diplomacia, o sea, esto es una cosa que los países tienen que ver, ¿no? Yo creo que si hemos asistido a algo que, digamos, rompe todas las reglas, ¿no? ¿Qué es esto? Deberíamos asistir a una respuesta que también rompa todas las reglas, ¿no? O sea, que los países, no solamente de América Latina, ¿no? Los europeos están diciendo que esto no está bien o no sé qué, ¿no? Tal, o sea, hay distintas gente, todos deberían decir entonces, bueno, pues si usted rompe con no sé qué, yo rompo con usted. Claro. Pero claro, ¿hay para hacer eso? No, ¿no? O sea, no hay lo que hay que tener, digamos. Claro, ¿no? claro. Y porque significaría problemas a largo plazo para, bueno, para todos. Sí, o sea, pero los problemas también están a largo plazo o a corto si tú permites esto. Claro. Y te vuelvo ahí. Los europeos están como muy lejos de Venezuela, ¿no? Sí, claro. O sea, les puede molestar, pero bueno, es una visión así como eso rompe el derecho internacional. No sé. Bueno, y cuando te pasa en Groenlandia, ¿qué vas a hacer? Ajá. ¿Por qué va a pasar? Claro. Sí. O sea, ¿quién detiene? Claro, si no lo paras ahora y dejas que esto avance, esto es como una bola de nieve, ¿no? O sea, cuanto más grande sea, pues puta, más problemas vas a tener para parar ese bicho. Sí, ¿no? sí. Claro. O sea, cuando pase en Groenlandia, yo esperaría que la Unión Europea despierte, ¿no? Por lo menos. Yo no me los imagino diciéndole a Trump, no te lo vamos a permitir. Sí. O sea, me imagino declaraciones, no sé qué. Lo mismo que hacen con Israel, pero son tibios. O sea, es que eso es lo que hemos asistido. O sea, hemos asistido a un genocidio. En tiempo real. En tiempo real, vivo y en directo, durante 2 años sostenidos o más. Es decir, 70.000, 71.000 muertos, 30.000 mujeres y niños. ¿Y qué ha hecho la Unión Europea? Nada. Más que decir que no, que eso es más, han ido es condenable, pero nadie los condena rápido. Pero nadie pasa nada. ¿Quién ha roto relaciones con Israel? Más que países muy concretos y no son la Unión Europea. Y son países que no tienen, digamos, una importancia. Claro, Irán o no sé qué, tal, ¿no? Pero entonces, o sea, quiero decirte que yo creo que de alguna forma, o sea, es esto, ¿no? Es esa permisibilidad la que está haciendo que de alguna forma también esto es así como que, bueno, pues si se permite eso, ¿por qué no se va a permitir esto otro? Y también lo otro, ¿no? Entonces, como complicado. Fíjate, países como Japón ahora mismo está discutiendo la posibilidad de debatir en el Parlamento, en el Legislativo, en el Congreso japonés, que no sé cómo se llama eso, digamos, volver a ser potencia nuclear. Japón no puede fabricar armas nucleares desde que perdió la Segunda Guerra Mundial. Fue un acuerdo que en el marco de la pacificación, y los japoneses, igual que los alemanes, se plantearon en su momento. Los alemanes ya están llamando otra vez al servicio militar obligatorio. Y en Japón se están planteando la posibilidad de tal. ¿Quién genera eso? Estados Unidos, ¿no? ¿Quién vende las armas nucleares? Claro. ¿Quién vende los misiles con la cabeza nuclear? Gringos, ¿no? Entonces, o sea, el tema de esto es que, ¿para qué? Para que tengas un Israel actuando en el Mar del Sur, ¿no? Entonces, o sea, quiero decirte con esto de que ese es el mundo que se está dibujando y nadie lo está parando. Entonces, ¿qué va a hacer la Unión Europea? Pues yo, la verdad, es que te diría que en otra época te diría ya la Unión Europea no va a permitir eso, ¿no? Hoy ya te digo, me temo que no se puede estar más agachado, ¿no? Sí, hay una fractura clarísima de todo lo que concebíamos antes como potencias, como incluso esto, como guerra y todo. O sea, es una
ruptura y un cambio de conceptos que no se ha visto Claro. en la historia actual. El gobierno de Macron, por ejemplo, Francia, no ha censurado la intervención en Venezuela. Wow. Y la líder de la extrema derecha, que es la oposición, la Marine Le Pen, sí ha censurado la intervención de tal. O sea, ¿Qué pasa? o sea, el gobierno sí, y la extrema derecha, que es más anti-Maduro que no sé qué, Claro. dice, esto ya sabemos, si yo no voy a justificar a Maduro, pero así no se ve, así no se hace. Así no se hace. Claro. Y eso te lo dice la extrema derecha europea y no te lo dicen los gobiernos europeos, Ujú. que no son de extrema derecha. O sea, ¿qué pasa ahí, no? Claro, O sea, ahí no se sabe si que son intereses, si que son acuerdos, si que Claro. son conveniencias, o simplemente, como tú dices, les queda grande. Les queda grande. queda grande. Les queda grande. Y ahora volviendo al pópulo, ¿no? Al pueblo en general, a los pueblos. ¿Cómo influye este cansancio social, político también, en incluso entregar la soberanía? Porque aunque no se diga así, o sea, los venezolanos están Hay aliviados muchas personas, y se muchas entiende. personas Y si mucha gente, o sea, mucha gente va a decir, sí, puede ser que a qué costo, pero no importa. No importa. Mucha gente lo dice y se entiende. Si esto pasara en Cuba, estoy seguro que también los cubanos dirían lo mismo. Claro, ¿no? había una señora en un video que le entrevistaban y decía, sí, pues, o sea, si es que el petróleo es el precio a pagar, pues hay Que que lo dárselo. que se Se lo va a coma. morir gente, ojalá que no, pero si se muere gente, pues ese es el precio a pagar, ¿no? O sea, es un... Claro. Pero bueno, eso es normal. A ver, vamos a ver, tiene su explicación en el marco en que son gente que vive una coyuntura muy concreta y que está buscando una salida y Claro. entonces tal, ¿no? A cualquier precio. A cualquier precio, pero eso no se puede legitimar. O sea, porque claro, porque entonces es no. Yo puse algún Twitter crítico el día este de la intervención esta de los gringos y tal, y también había gente que me decía, pero aquí lo que importa es lo que digan los venezolanos. Bueno, pues Ajá. si importa lo que digan los venezolanos, debería importar lo que dijeran los alemanes, ¿no? Claro. En la Segunda Guerra Mundial, porque la mayoría de la gente Es lo le que votó a vivió. Hitler. Exacto, Ajá. totalmente. Y eran nazis. O sea, a ver, es decir, ¿y no sabían de los judíos? Ujú. No sabían de verdad. O sea, a lo mejor no sabían la dimensión, pero no sabían que se los llevaban entre ellos. A los Exacto. niños, a los no sé qué, ¿cómo que no sabían? Claro. ¿Eh? Si ellos mismos denunciaban al vecino. ¿Eh? O sea, entonces, no, es que el pueblo, entonces, lo que decide el pueblo, bueno, lo que decide el pueblo, verás, o sea, si eso es así, eso tenías que llevarlo a todos los extremos, ¿no? O sea, no solamente cuando te interesa. ¿no? Claro. Entonces, ¿qué dice el pueblo de Rusia sobre Putin? No sé, o sea, habrá disidentes, no son elecciones libres las Claro. de Rusia y tal, pero yo creo que la mayoría de la gente en Rusia apoya a Putin más allá de lo que sea Putin. ¿Eh? Entonces, ¿está bien eso? Entonces, ahí puede entonces Putin hacer la guerra en Ucrania y a donde le dé la gana y no sé, o sea, entonces ¿por qué? Porque la apoya a la gente, o sea, ¿cómo funciona esto así? ¿no? Claro. Entonces, eso no funciona así. Quiero decirte que hay que relativizar esto, ¿sí? Claro. Entonces uno comprende que en Cuba digan, bueno, que vengan, oye, que se bajen ese tío tal, o que me parece muy bien que se lleven a Maduro en el helicóptero porque es un dictador, un criminal, un corrupto, lo que tú... O sea, sí, pero no, amigo, Claro. o sea, no. O sea, bajo qué reglas vamos a jugar todos? Claro, La cuestión. exactamente. Es que el problema es eso. Si no hay reglas. O sea, el derecho internacional, ¿para qué está hecho? Está hecho para que no impere la ley del más fuerte. O sea, no hay otra. O sea, esa es la base de todo. Así de sencillo. ¿Eh? Luego lo demás ya es las fronteras, el derecho no sé qué, los acuerdos internacionales, no sé qué. Pero el derecho internacional está hecho para que no impere la ley del más fuerte. Lo que está pasando es que cuando tú violas el derecho internacional, impera la ley más fuerte. El más fuerte que son los gringos en este momento. Claro. Y hacen lo que les da la gana en Venezuela. Y eso rompe el derecho internacional. Y está bien, está mal, el tipo que se llevan es un tipo chungo, lo que tú quieras, pero ¿y? O sea, pero ¿cómo se ha hecho eso? A través de la ley del más fuerte. Si la ley del más fuerte mañana es contra ti, Claro. contra el Ecuador, pues evidentemente sabemos quién es el más fuerte, ¿no? No es precisamente el Ecuador, ¿no? Oye, O sea que- y pasando por eso, ¿cuáles son las repercusiones o podrían ser las repercusiones mirando diferentes escenarios después de lo que pasó para Ecuador? Bueno, yo creo que el Ecuador estaba como... Bueno, pues el presidente estaba como muy feliz. Sí, ha sacado un Twitter ahí, además avalando esto. Apoyando. ¿no? Claro. ¿Eh? Sí, El no otro, di- otro presidente o expresidente le contestó desde fuera y ahí se metieron en una tal que eso parecía una verdulería, ¿no? Es decir, Sí, se y tú eres- comenzaron a y tú lanzar eres- ahí. Y tú eres hijo de mula y tú eres el otro y no, tú eres uno... O sea, una cosa así como que uno dice, puta, y estos son los presidentes, Claro, loco, ¿no? Estos claro. son los presidentes, amigo, ¿no? O sea, échale... Ojo. pelotas a esto, ¿no? Quiero decirte como se dice en mi tierra. Pero lo que te quiero decir en concreto es que
¿Qué pasa en el Ecuador? Bueno, yo creo que en el Ecuador de alguna forma se retira. O sea, el Ecuador no tiene política internacional, voy a hablar así de claro. La tuvo en algún momento, hoy no tiene política internacional. La política internacional la diseña los Estados Unidos. O sea, cuando la mayoría de los países de las Naciones Unidas censuraron a Netanyahu, el Ecuador se abstuvo. Ajá. Cuando se marcharon del foro porque entró a hablar Netanyahu y le acusaban de criminal, la señora canciller de este país, esta Sommerfeld, se quedó sentadita ahí, oyendo a ese tipo que era el responsable último del asesinato de 70.000 personas. Y así, en cualquier votación, en cualquier cosa, no sé qué, la posición del Ecuador está alineada a los Estados Unidos. O es un escándalo, ¿cómo es esto? Un presidente avalando esto. O no es un escándalo, porque lo hacen, ya como es mucha la vergüenza, se abstienen, pero sabiendo que eso significa que no, no censuran una actuación, ¿no? Por parte. Entonces yo creo que en materia de política internacional no va a cambiar mucho. Y en todo caso lo que tú tienes es, digamos, esa capacidad de injerencia cada vez mayor de Estados Unidos. Yo te digo, o sea, muchas reuniones en los ministerios ecuatorianos se hacen en inglés, con miembros del FMI sentados ahí. Y el ministro que no sabe hablar inglés se busca un traductor para que le entiendan. Entonces, o sea, esta es la realidad. Entonces, ¿quién manda realmente? Digo, quiero decir, o sea, que quien dice vamos a poner este impuesto, no sé qué, evidentemente tal, pero tú tienes una política del Fondo Monetario Internacional, una agenda del Fondo Monetario Internacional que está firmada por el gobierno. Fíjate qué cosa más curiosa. Cuando la consulta, esta consulta última que hemos tenido aquí, que le salió muy mal al presidente Noboa. Claro que desde ahí no aparece. Yo no sé cuándo, desde ahí se fue, se pateó el tablero así como que yo ya no juego. Claro, tal cual. Desde ahí pidió O sea, vacaciones. así como niño pequeño, así como que no, ya me quieres quitar el juguete, lo rompo, ¿no? Una cosa así, ¿eh? Yo no sé cuál fue el momento, pero los acuerdos, si uno entra en la página del FMI, los acuerdos que firman los países con el FMI están publicados en la página del FMI. Bueno, el del Ecuador ya no está. Estaba. Entren. Aquí ¿Y se eso lo qué digo. significa? Significa que lo sacaron en la consulta y no lo han vuelto a publicar. Es decir, que tú no tienes acceso a saber los acuerdos que tiene este país ahora mismo. O sea, quien lo leyó antes ya lo tiene, y quien se lo bajó lo tiene, pero ya, si yo hoy soy un estudiante de la universidad, Karen, es decir, y estoy haciendo mi tesis de no sé qué y tiene algo que ver con esto y tengo que consultar eso, yo no tengo acceso a esa información. ¿Y esto es legal? No. Es Eso te decir, iba a no. decir. Pero ¿a ¿y quién eso le se puede o no interesa se hoy puede? en día? Pero lo pueden ustedes mirar, ¿eh? Entonces ustedes se van a la página del FMI, capítulo Argentina, y ahí está el acuerdo con Milei. Ajá. Y se van al acuerdo al país no sé qué, capítulo tal, y se van ahí, y ahí está. El del Ecuador no está. O sea, probablemente lo estén reprogramando. O lo hayan sacado porque no interesaba que eso estuviese ahí durante la consulta, porque empezaban a ver que eso iba mal, y borre usted eso de ahí, que eso va a ser peor todavía si lo lee la gente, o si alguien lo utiliza estratégicamente, no sé qué, y lo han sacado, y ahí no está. O sea, y lo pueden hacer la prueba. O sea, estoy hablando de esto para que ustedes mismos se conecten ahí, lo hagan en vivo y en directo si quieren. O sea, no está. Igual lo suben mañana, pero lo sacaron. Ajá. ¿Cómo se ve el futuro político ecuatoriano? Mal, muy mal. Mira, Yo sí- pues en yo ese sin ser acuerdo, analista todavía. en ese acuerdo que hablamos de que ya no está, lo que se dibujaba era como 2 años que iban a ser como los peores en materia de política de austeridad, o sea, ¿no? En esos acuerdos De que tenían con apretar el el FMI, cinturón. de apretar el cinturón. Ajá. Uno era el 2025 y el otro era el 2026. Después en el 2027-2028, que también estaban programados ahí, la tensión baja, o sea, como que ya se supone que han hecho las readaptaciones económicas y no sé qué. Entonces este año va a ser un año difícil para los ecuatorianos y las ecuatorianas y a lo mejor por eso ya no está ahí en el acuerdo. Y evidentemente con un presidente que pierde popularidad, ¿no? Porque no logra grandes hitos económicos, o sea, ni en materia de seguridad ni en nada, porque hablemos en serio, es decir, o sea, que estos dicen, no, creció la economía, no, creció la economía. Creció la economía Para ellos. para los economía, banqueros y los para empresarios. Claro, pero crece la economía, pero dicen, no, crece la economía, crecen las exportaciones. ¿Pero cuáles son las exportaciones? Banano, minería, no sé qué, o sea, sectores hiperconcentrados de capital. Pero vaya usted a la casa de Pepito Pérez, ahí la familia de 7 tal, que tiene no sé cuántos desempleados y tal, y vean cómo están. O sea, para ellos no creció la economía, joder. Claro. ¿No? Entonces crece la economía porque el PIB es una cosa así que registra
lo que registra, no registra la equidad social. ¿Sí? Entonces, en este sentido, me parece que, o sea, pues yo creo que puede ser un año jodido porque puede haber tensiones sociales, puede haber cosas, o sea que esas cosas son complicadas si las cosas no mejoran. Entonces, y el gobierno, si no presenta logros, evidentemente seguirá perdiendo popularidad, porque por eso pierde popularidad. Si estuviese gobernando bien y tú pudiese decir, oye, yo me siento mejor hoy que ayer. Más seguro. Es decir, estoy más seguro, tengo laburo, gano más, voy al mercado y puta, me da más para comprar con la plata que tengo. Claro. No Mis sé hijos cosas. Si sintiese estudian, eso, claro. el tipo no estaría perdiendo popularidad. Pierde Claro. popularidad porque no siento eso, ¿no? Entonces, o sea, me pueden contar lo que quieran, pero eso es lo que la gente siente. Claro, y Entonces, aparte ya esto de la culpa es de Correa o de todo el mundo, Ya ya se le desgastó eso. como que cansa, ¿no? Y ya- Aparte de que... Y no es una solución tampoco. No. No, y yo creo que además, verás, a pesar de que no parezca, yo creo que la gente está así como hasta las bolas de la culpa de Correa. O sea, y de la polarización. Digo. O sea, no porque o sea, que la gente considera Correa o no, sino porque ya, ¿no? O sea, ¿cuántos años así, no? O sea, Y no presenta todo el una rato solución real. y todo el rato mirando para atrás, es así como un rollo de tortícolis política. ¿no? Claro. Todo el rato como Correa y pa'lante, loco. ¿Y cuándo vas a mirar pa'lante? Vas a decir pa'lante, Yo ¿no? creo que esa fue la gran revelación de la consulta, justamente, ¿no? Que toda la propaganda era vamos a acabar con la constitución correísta y todo, y no le resultó. Y ya la gente ya no... Sí, ya no y la estaba. consulta no la ganó Correa, ¿eh? No. O sea, ni el correísmo. ¿eh? Claro, ¿no? O sea, si uno se da cuenta en las redes sociales, no sé qué, eran grupos de panas en el TikTok haciendo su pieza, haciendo su no sé qué. O sea, eso no estaba organizado, no había un lema central, no había nada. O sea, eso no lo había montado un partido. Fue ciudadano. Fue la gente. Fue el pueblo. Y fue el pueblo, exactamente. Y sobre todo la gente joven y tal. Entonces, eso de alguna forma te demuestra como que la gente estaba así como que ni corre ni nada. O sea, el tema es que yo lo que quiero es que me arreglen. O sea, que esto, ¿de qué va esto? ¿No? O Sí, sea, es que igual creo que el voto joven ya se estaba dando cuenta que no le está creyendo. Que la cagó. Ajá, como que no le cree literalmente. Ya era ¿no? hora. Entonces, Sí, que sí. ya por ahí ya va la cosa. Sí. Yo también creo. Yo también creo que... Porque además no tiene otra explicación. Sí. O sea, que Es el lógico. 60% del voto es joven. Pues si pierdes la consulta, loco, pues los jóvenes están votando, ¿no? Claro. Claro, es porque ya no le cree. Sebas dice otra pregunta para Decio. Si ya estamos en el plan Cóndor 2.0, ¿podríamos estar a puertas de magnicidios como el ocurrido con Jaime Roldós? ¿Tú crees que estamos todavía en esos momentos históricos de... O sea, yo creo que estamos... Que es posible, es un escenario factible, pero hay que ver. Ajá. O sea, quiero decirte que si mañana se cae el avión de Petro, pues Claro. te diría que sí, aunque digan que es un accidente. Sí. Entonces, pero claro, lo primero que hemos tenido es una cosa del día 3 de enero, que es esta movida. ¿sí? Tal. Entonces, estamos a 6. O sea, quiero decir, hay que ver esto como tal. Lo que sí estamos viendo es un discurso donde el tipo le está diciendo a la Claudia Sheinbaum o a la presidenta de México, oiga, esto es por aquí. A Petro le está Petro. diciendo que tú eres de los narcos. Siguiente, y tú eres el siguiente. Y tú eres el siguiente, y aquí que manda Venezuela soy yo, y tú eres el país de al lado, y oye, ponte de rodillas porque si no te voy a dar. Ajá. Sí, Entonces, él- lo que estamos viendo es eso. Entonces, asusta, ¿no? Sí, o sea, porque que ya uno... mandó varios comentarios. O sea, Claro. Varias indirectas, pero bien directas. A cada Sí, uno. y tienes a un presidente de un país tan importante como Brasil, que es un... O sea, Brasil es una locura. O sea, si uno va a Brasil, Brasil es un mundo. vamos. Claro, es otro Una continente, potencia claro. económica. Claro. Los empresarios vuelan en helicóptero para ir a sus empresas. O sea, es una locura eso. No tiene nada que ver con el Ecuador. En el desarrollo de ese país ni nada, en la potencia económica que es y tal. Pues uno va a Brasil y tienes un presidente como Lula que ha dicho, estoy en desacuerdo, pero... Estoy en desacuerdo, pero... O sea, quiero decir que no te enfades del todo, quiero decir tal. Entonces lo que estás viendo es que como que hay, como que ya está, ahí la gente está ya como que, puta, o sea, no tengo que medir, o enfrentarme con este tipo, no va a ser que me mate. Entonces, ¿podría haber una cosa como la de Roldós? Pues veamos, a mí me parece que podría haber, es un escenario factible. Es un escenario factible si uno mira cómo se están componiendo las cosas, o sea, si uno va montando las fichitas, dices, oye, ¿ese escenario puede pasar? Sí, puede pasar, pero hay que ver si pasa o no, ¿no? O sea, que... Al interior de Estados Unidos, ¿tú crees que haya muchas voces en contra de Trump? Que podría Sí, llegar a tener muchísimas. un peso suficiente como Brutalmente. para quitarle del Mira, poder o algo. yo viajo a Estados Unidos así de vez en cuando, Ajá. y yo cada vez que voy alucino más. Yo nunca he visto a Estados Unidos en el nivel de polarización que tiene en este momento.
los que están con Trump y los que están contra Trump. Y los indicadores de las últimas encuestas, yo sigo eso por mi profesión, es decir, las encuestas últimas que yo he estado viendo, el Trump está perdiendo popularidad en Estados Unidos a lo bestia. Pero está ganando poder, es decir, o sea que se pasa por las narices el Parlamento, Claro. Saca a la Guardia Republicana, como decía, y las pone a hacer tal, persigue a los inmigrantes, es decir, así porque le da la gana, ¿no? O sea, quiero decirte que eso vulnera derechos, que no sé qué, ¿entiendes? Claro. O sea, que eso no se hace así, no se puede hacer así, y lo mismo que lo de Venezuela lo está haciendo dentro. Claro. Entonces, ¿a dónde va eso? Va muy mal, es decir, va muy mal. O sea, porque Estados Unidos es un país donde todo el mundo tiene armas hasta en los dientes. Entonces, ahí no es una cuestión ya de que llega el psicópata y se va al Burger King y dispara y mata a 17, o a la universidad no sé dónde. Es que si esa gente se enreda en un tema feo, puede haber o sea, ahí puede haber un conflicto entre ellos, ahí que vaya usted a saber. Mañana en la ciudad de no sé dónde, es decir, un barrio entero se levanta. O sea, digo, parece un escenario así apocalíptico. Pues verás, perfectamente factible. Uno va allí y ves la tensión, ¿eh? Ves los sectores afrodescendientes, muchos, ¿no? Y no son poca cosa, ¿eh? Claro. En Nueva York diciendo que esto de Trump hay que pararlo, ¿no? Ajá. El otro no sé qué, ¿sabes? O sea, latinos, pero latinos norteamericanos. Y también una crisis económica que se empieza a sentir. Una crisis económica brutal y un nivel, digamos, de desigualdad y de penetración de los estupefacientes, o sea que, claro. O sea que tú ves a la gente hecha mierda, claro. O sea, quiero decir que tú vas andando por Manhattan, que es como el Manhattan, ¿no? El Empire State, el no sé qué, y los tipos están en la puerta de un banco, loco, haciendo ahí gestos y no sé qué, porque están de fentanylos de las reacciones. Entonces el tema de esto es que, te digo, o sea, yo nunca he visto así deteriorado Estados Unidos. O sea, es una decadencia. Es una decadencia brutal, o sea, que eso no lo ves en Pekín. Ajá, o sea, claro, claro. Qué fuerte. O sea, y tomando en cuenta, nuevamente volviendo al tema Ecuador, ¿se puede decir que prácticamente hemos perdido soberanía? Totalmente. Yo a veces me pregunto incluso si existe todavía un Ecuador. O sea, claro, no, el Ecuador no tiene ninguna soberanía. O sea, quiero decirte, no tienen, o sea, si la gente ha votado en las elecciones en el referéndum lo que ha votado, y a la semana siguiente los gringos le dicen a oiga, hay que hacer maniobras y no sé qué ahí conjuntas en Manta, y el tipo va y hace, claro. Pues una semana después, o sea, ni siquiera son las formas de decir, oye, voy a esperarme 3 meses, joder, luego hago esas, no, tal, no sé qué, no, voy a esperarme 3 meses que a la gente se le pase un poco, no, o sea, yo creo que el Ecuador no tiene ninguna soberanía nacional, o sea, lamentablemente es así. Hay gente que no le parece mal, ¿no? Claro. Yo conozco algunos empresarios con los que yo he trabajado así profesionalmente que me decían eso de que lo mejor lo que puede pasar a este país es que nos compre Estados Unidos. Claro. Seamos una provincia así como Puerto Rico. Sí. O sea, hay gente que le parece bien. Y eso. En toda Latinoamérica hay gente que piensa. O sea, que eso es un poco estas lógicas de la burguesía latinoamericana, prácticamente, que muchos piensan así, como que, oye, ¿qué más me da? Pues yo prefiero ser gringo, ¿no? O sea, quizás por eso también digo, el presidente no asoma, ¿no? No tiene que hacer tampoco, pues, o sea, si no toma decisiones. Que es que está ahí pendiente del Fórmula 1, amigo, que está ahí, es muy competitivo. Quizás apostó ahí. Quizás apostó ahí, entonces tiene que estar ahí, está echándole buena onda. Voy al baño. Y con esto me despido, dice. Oye, Time Daniel Chiriboga dice que bien has invitado, estoy disfrutando 1000 de la charla, felicidades. Por eso entonces. Tiene truco eso. Y qué bien la conductora, dice también. Y qué guapa es, presénteme, dice. Y aquí dice Daría Morocho, está bien que esta generación crea en la derecha, solo así se dará cuenta del porqué de las izquierdas y las luchas sociales. Más o menos como que tú dale para que aprendas. O sea, ya, lo que pasa es que eso es como que... ¿Podemos creer todavía en un mundo de izquierdas y derechas? O sea, yo creo que el mundo ya ideológicamente hablando, ¿no? O sea, creo que sí,
verás. ¿Ya? Creo que sí, pero no así. Ya. Me explico, voy a entender si me Ya explico. no tan forzado como O antes. sea, lo que creo es que los términos no son ya como apropiados, ¿no? Ajá. O sea, quiero decir que la izquierda, la derecha y tal, pues sobre todo porque además eso es como... En América Latina, por ejemplo, es súper complicado. Claro. Pues tú dices, oye, las derechas, por ejemplo, las derechas han sido conservadoras moralmente, ¿eh? Más allá de lo económico, conservadoras moralmente, ¿no? Ajá, Son la gente que va a la iglesia, que está No en al contra aborto, del aborto, claro. del matrimonio gay, no sé Claro. qué. Bueno, pues en este mismo país hemos tenido presidentes de izquierdas que estaban en contra del aborto, ¿no? Claro, Correa, totalmente, ¿no? Correa. O sea, y otras cosas más. O sea, Ajá. te ponía una tipa del Opus Dei a dirigir La educación. la esta de planificación familiar Ajá, y cosas exacto, de ese tipo, sí, sí. ¿no? Entonces, como que cada vez es como más complicado. Entonces, yo creo que ya no es como no son las lógicas del parteaguas así, aunque sí creo que la esencia de eso, aunque ya no lo defines así, es como qué tipo de mundo quieres. ¿Un mundo ¿Hacia con una dónde? visión más humanista o una visión más economicista? Si quieres Ajá. una visión más economicista, que crezca el PIB, que no sé qué, porque eso genera empleo. Pues no digo que esté todo mal, pero lo que digo es que esa visión así, o una visión más de quiero un mundo justo, equitativo, Claro. no sé qué, esas creo que son las cosas que diferencian. Ahora, que esto ya lo definas como izquierda, derechas y tal, yo creo que a la gente ya eso no le significa casi nada. Sí, y sobre todo viendo que tampoco a los políticos, ¿no? O sea, ya es una bandera que Claro. ideológicamente se ve que no tienen. Claro, No defienden una ideología. No, o sea, yo creo que no, o sea, mayoritariamente no. Y en este país en concreto, no. O sea, te digo porque en este país uno cambia la camiseta cada vez que hay elecciones, ¿no? O sea, quitando los correístas, que son los únicos que más o menos, la mayoría de ellos, digo, porque también hay tránsfugas, ¿no? Pero Ajá, claro. la mayoría de ellos, pero aquí, o sea, puta, cada uno se pone una camiseta, ¿no? La mitad de este gobierno era del Lasso. Ajá. Este le caga el Lasso ahora. Y ahí está la ministra tal. Ahí este señor Andrés Castillo, que Andrés Castillo. que era correísta. La ahora es- Morillo esta, ¿no? Es la que está de ministra del Interior, que es la esposa, además, o sea, o la pareja sentimental del Patricio Claro, Castillo, que era aquel claro. chapa, que era, ¿no? O sea... Es una novela, o eso sea, es más complicado es que Game of una Thrones. cama redonda, loco. Claro. ¿no? O sea, O sea, ¿crees que tampoco hay esperanzas desde la Asamblea? No sé, por ejemplo, de poder cambiar al presidente. Igual, ¿de qué nos sirve? Es que claro, estoy- eso es lo que te preguntaría. Yo cambias al presidente y a quién pones, ¿no? Exacto, Claro. exacto. Algo va a decir ahí la voz de producción. Sí, yo tengo una pregunta para Decio. Teniendo en cuenta la traición que hicieron con Corina, que la dejaron de lado cuando todo este último tiempo, digamos, estuvieron juntos ahí luchando contra el madurismo, ¿pensás que, dado que Trump va solo por sus intereses y no tiene demasiado código, pensás que podrían de alguna forma soltarle la mano ya sea a Noboa o a Milei? O sea, yo creo que Trump es un comerciante. O sea, quiero decirte, no es un estadista. empresario, Es un comerciante y los comerciantes operan en los mercados. Y en los mercados, o sea, uno compra no lo que le gusta, sino lo que puede vender, o sea, lo que le interesa en ese momento. Creo que Trump es eso. Entonces, creo que Trump, o sea, y lo ha demostrado en Venezuela. O sea, quiero decirte, o sea, precisamente lo que comentas, ¿no? O sea, el hecho de que se haya quedado de lado la Corina Machado. Claro, hay alguna gente que dice, no, es que está cabreado porque le dieron el premio Nobel de la Paz a ella y no a él. ¿Os acordáis que él quería, no? Claro. Y entonces hay gente que dice, bueno, es que esta pata es como Novoa, ¿no? O sea, me enfado, ¿no? Es decir, entonces como que se ha enfadado porque ella tenía que haber renunciado al premio Nobel y haber dicho, no, este premio Nobel que se lo merece es Trump, ¿no? Claro. He oído ya a algunos analistas decir esto. Ajá. A mí me parece que eso no es así. O sea, que bueno, le voy a haber molestado eso porque el tipo es un ególatra, evidentemente, ¿no? Pero creo que realmente la lógica es, para él es, Corina Machado no me asegura que Hacer no haya conflicto interno ahí, ¿eh? Y si negocio con los chavistas, pues se supone que ellos son los que manejan el ejército, ¿no? El no sé qué, no sé cuánto, y si manejo ahí y no se rompe ese juguete, ahí no hay problema y yo me llevo lo que quiero. Quiero decir, o sea, y lo que quieres no es la libertad de ni la democracia en Venezuela, lo que quieres es lo que quieres. O sea, quiero decir, son los intereses de Estados Unidos en Venezuela, lo hemos hablado, ¿no? Claro. Que si el petróleo, que si el petrodólares, que si quitar el petróleo a China, que si llevármelo tal, que si no sé qué. Hay varias plantas, porque hay gente que dice, no, pero si el petróleo está muy bajo, ¿para qué le interesa tal?
Los norteamericanos tienen en la zona sur de los Estados Unidos varias refinerías que solo son capaces de procesar, están construidas para eso, para procesar petróleo venezolano. El petróleo venezolano es como el petróleo del Yasuní, es un petróleo de muy pesado, que necesita mucha agua, que es un petróleo, o sea, que no es fácil sacarlo, todo esto de la franja Cuesta del Orinoco procesar. cuesta procesar y tiene un tratamiento especial, porque no es un petróleo de gran calidad, o sea, no es el petróleo de Kuwait, ¿sí? Es otro petróleo. Tienen mucho petróleo, tienen los que más reservas tienen, pero no es el petróleo tal, ¿no? Ustedes saben que el petróleo del Ecuador es un petróleo malo, ¿no? Tiene una sanción, ¿no? Económica. O sea, el barril de West Texas, ¿no? International vale X y el del Ecuador vale X más $6. Perdón, menos 6. Menos $6. Claro. Porque es mal petróleo. O sea, ese petróleo Cuesta cuando tú lo procesar. compras, procesarlo te cuesta más dinero. Wow. Eso es lo que le pasa a Venezuela. Y hay plantas en Estados Unidos que están, refinerías, que están paradas desde hace años porque no les llega el petróleo. No porque Venezuela no les venda, porque Venezuela les vendía. Claro. Sino porque no saca la extracción que debería sacar porque está hecho país hecho una mierda. No tienen la capacidad. Entonces todas las plantas que había ahí para sacar todo ese o sea, para refinar todo ese petróleo que se supone que tenía que darte tal, están paradas porque lo que llega es muy poco. Claro. Eso, por ejemplo, ya justifica la acción militar desde el punto de vista económico, ¿no? Sin hablar de todo lo demás que hemos hablado. O sea, que fíjate, ¿no? Entonces, lo que voy es que creo que lo de la Corina Machado es una alerta a navegantes. O sea, lo de la María Corina Machado es una alerta a navegantes porque, efectivamente, igual que le ha valido Las leyes. trozo, o sea, la María Corina Machado, por hablar así en términos así de calle, ¿no? Le puede valer trozo mañana a Novoa si el nivel de popularidad está en el 6% y puede Y no le apostar conviene. y no le conviene y puede apostar por otro tipo, yo que sé quién, es decir, que surja en un ámbito que le sea simpático ideológicamente, un líder nuevo, un empresario que surge y se lanza ahí, es un nuevo candidato y no sé qué, y los tipos digan, oiga, ese Novoa no va a ganar. Y ese tipo, vamos con ese tipo, ¿eh? Y tal, o sea, perfectamente, porque no hay los comerciantes, son comerciantes. Es que O sea, no son barras bravas de equipos de fútbol, que aunque mi equipo juegue peor, yo soy del River. Claro. Exacto. Con el micro. Es que Donald Trump gobierna como pasaba en los realities que hacía. Gobierna como manejas esa empresa. Exacto. Exactamente. Como Eso. el Miss Universe. Claro, Pero o sea, podrían decir, ya que aproximadamente el 40% de la droga que llega a Estados Unidos pasa por Ecuador, decir, bueno, yo sé que no está permitido, que en la consulta no pasó, pero yo voy y pongo mi base igual. yo creo que eso es un escenario que, a ver, me parece que depende cómo se tense la cosa, una cosa sí se podría dar, pero eso tiene un nivel de rechazo popular brutal. Aquí. Claro. Quiero decir, o sea, eso mataría al presidente. Totalmente. Bueno, O sea, también hay que ver qué tan cierta es la lucha contra el narcotráfico. No, o sea, mira, yo te voy a decir lo que pienso del narcotráfico. Ajá. Y lo que voy a decir, a muchos les va a parecer una bestialidad, pero te lo voy a decir así de claro. Yo creo que en el mundo de hoy, y no solamente en el Ecuador, claro, porque tienes un nivel de narcotráfico ya de penetración brutal, pues entonces es como muy ejemplar, ¿no? Pero yo creo que ya en todos lados, tú no tienes capacidad de distinguir la economía capitalista global, o sea, el dinero que se mueve en el mundo, no tienes capacidad de distinguir ya lo que es lícito y lo que es ilícito. Ya no hay capacidad de delito, porque eso está ya implicado. O sea, quiero decirte que los bancos te lo blanquean en no sé qué, no sé qué, forman parte de los consejos de administración. O sea, ya es quiero decir, parte de la y economía. no hablo solamente del narcotráfico, hablo de la trata de personas, hablo del tráfico de armas, hablo de todo lo que es ilícito, de la economía ilícita. ¿Sí? No hablo solamente de la farlopa, de la coca. ¿no? Ahora bien, primero eso no lo puedes distinguir. Y segundo, yo creo que el neoliberalismo, las izquierdas dicen el neoliberalismo quiere acabar con el Estado, reducir la mínima expresión. Yo creo que no, es verdad. O sea, yo creo que el neoliberalismo lo que hace es transformar el tipo de Estado. Entonces, deja de ser el Estado protector, el bienestar, no sé qué, que los países europeos tuvieron, que los Estados Unidos tuvieron en el New Deal y esas cosas, para ser otro tipo de Estado, que es más, si me apuras, más extractivista, ¿no? Más desde despojo, ¿no? Cuando digo extractivista no lo piensan en la minería, piensan en todo, o sea, que te extraen, ¿no? Claro. ¿Sí? Entonces... Trae uso desecho. Claro, o sea, de despojos, ¿eh?
Y entonces, claro, yo creo que ahí ese tipo de Estado ya renuncia a zonas de poder y esas zonas de poder las ocupa otro tipo de poder, porque todo, siempre hay un poder. Donde no hay un poder del Estado, hay otro tipo de poder. Y ahora el otro tipo de poder que hay es el narco. Entonces, al final los poderes conviven juntos. Entonces yo me pregunto, ¿cuándo le ha cobrado el Ecuador, el Estado ecuatoriano, impuestos a los ciudadanos de La Ladrillera, a los habitantes de Isla Trinitaria, a los habitantes a los ciudadanos que pueblan la Valerio Stasio en la vía Daule? Ahí, no sé. Nunca les ha cobrado. Esa gente engancha el cable de la luz, se lleva la luz a su casa, ¿no? Tira Son el agua de invasiones. por aquí, son invasiones ilegales, no sé qué. Hoy les cobran. Les cobran los narcos. $1 por tu seguridad. Están vacunados. ¿Sí? Nosotros. $1 por la seguridad. ¿Sí? Y luego lo blanquean en empresas. ¿Sí? Y pagan impuestos. ¿Sí? ¿Y quién está llevándose el dólar? El Estado, a través de los impuestos. Claro. Donde nunca ha cobrado impuestos. Ahora, dibuja eso así en un mapa tal y dime, o sea, no hay cierta complicidad. Claro. Sí, 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 Por eso totalmente. digo, ¿Me explico? ¿qué tan cierta es la guerra ¿Eh? contra el narcotráfico? Entonces, son barrios enteros que donde tú no podías entrar, donde la policía no podía entrar. Eso en Brasil, por ejemplo, las favelas. Ajá. O sea, eso es brutal. Yo lo he visto ahí en Acá Brasil. hay Es una... también. Claro, acá también. Y también en Argentina, en las villas miserias. Es decir, zonas donde la policía no podía entrar. Hoy tienen orden. ¿Quién pone el orden? El narco. ¿Me Claro. explico? ¿Y eso no le interesa al Estado? O sea, porque tú tienes uno que manda ahí, que no eres tú, pero es uno, no son 7 bandas. Y puedes No son los acordar de- y puedes hacer acuerdos Claro, con esas personas, ¿no? Entonces el narcoestado es un concepto ya más Las grande, actuaciones, por ejemplo, que se han estado dando fundamentalmente en el marco de la minería ilegal en el Ecuador, son contra los choneros. Si uno mira estadísticamente eso, son contra los choneros, no son contra los lobos. ¿Ya? Los choneros son los que están en decadencia, ¿no? Los lobos es como la nueva tal. Ajá, ¿Es gratis? Digo, yo no lo sé. claro. Pero te lo pongo encima de la mesa, ¿es gratis? ¿Y no será que es mejor que haya uno que manda que 3 peleándose ahí, matándose entre ellos y tal? ¿No? O sea, quiero decirte, estas cosas son como muy complicadas. O sea, lo que digo es que yo relativizo la lucha contra el narcotráfico porque, honestamente, yo no me creo que no puedan controlar un puerto, amigo, que eso tiene 12 kilómetros cuadrados, o sea, por grande que sea, 12 kilómetros cuadrados, y no pueden controlar un puerto, amigo, y están sacando por ahí, eso es un hub de droga, no sé qué, o sea, y no pueden controlar un puerto, no pueden controlar una cárcel, amigo. o O sea, sea, no pueden controlar una cárcel, de verdad, el ejército no puede controlar una cárcel. Y todos estos barrios y todo, luego de ver el despliegue que hubo en el paro indígena y todo, o sea, decir así, ¿por qué no está sucediendo eso en los lugares donde supuestamente saben que está sucediendo el narcotráfico, Exactamente. donde se sabe que está... Entonces, yo no tengo la información, no puedo acusar a nadie de nada. Es decir, Claro. pero lo único que digo es que yo solo digo que les invito a pensar, ¿no? O sea, que Tenemos lo que se piensen, ve. ¿no? Claro. Tenemos O sea, lo que se ve, piensen. O sea, ¿de verdad no pueden controlar un puerto? O sea, un ejército no puede controlar un puerto. Decía hoy Delcy en una intervención haciendo alusión a lo que había dicho Trump de que entraban en Venezuela para atacar el narcotráfico, ¿no? Y ella decía, bueno, si van a atacar el narcotráfico, uno de los principales puertos de narcotráfico ahorita es Ecuador. Vayan y desmantelen todo eso, empezando desde el gobierno. Y no va así como... Claro. Por eso no vuelve. Por eso no vuelve, claro. A ver si sigue de Si vacaciones. van a intervenir, que intervengan cuando yo no estoy. Oye, Decio, increíble invitado. Muchísimas gracias Muchas por tu gracias. tiempo. No, gracias a por todo. vosotros por la invitación. No sé si quieres decirle a la gente dónde te puede encontrar en redes sociales, si es que quiere pues enterarse bueno. de más de Bueno, si como- quiere conversar contigo incluso, Ya, sí, O o sea... escuchar otros análisis. Ajá, tuyos, claro. Claro, a ver, yo tengo... Bueno, igual escuchan otros análisis en breve, porque Ajá. estamos ahí planteándonos cosas, pero en todo caso, o sea, mi nombre es como muy particular, porque Decio, que es Decio. como necio, pero con D, no se equivoquen, no se Diego, equivoquen, no no Diego se como dijo el equivoquen. Pancho. perdón. No, Diego. Pero, Decio Machado, si ustedes me buscan ahí en X, Instagram, en ¿verdad? Instagram, en diferentes sitios y tal, ahí hay cosas, entonces ustedes pueden mirar. Incluso en TikTok, es decir, es una cosa que vamos a volver a poner en marcha. Yo hice unas cositas ahí, luego lo dejé parado. muy bien. Pero, digamos, de alguna forma estamos ahí. Es decir, o sea, que para analizar, para pensar juntos y para
pues, para lo que ustedes quieran, para debatir y para conectar, si ustedes quieren, estamos ahí. Les agradezco mucho la invitación. Es un programa muy divertido, muy ameno. Sé que han empezado hace poco, les deseo la mejor suerte posible. Muchísimas Muchas gracias. gracias. ¿Y qué dirías tú como analista político? ¿Cómo superamos esta dicotomía y esta polarización que tenemos, que es uno de los problemas, básicamente, en cuestión de debate político y de cultura política, ¿no? ¿Cómo se supera esto para poder hacer política directamente con nosotros? O sea, yo creo que la polarización existe en el Ecuador, digo, porque yo siento que la gente está cansada de la polarización. Lo que pasa es que la polarización sigue actuando, o sea, sigue siendo como o sea, los correístas pierden en segunda vuelta porque el anticorreísmo, no sé qué, y entonces sigue actuando esa polarización. Pero creo que actúa esa polarización porque realmente no aparecen, digamos, nuevas ofertas electorales, voy a hablar así en estos términos, que sean superadoras de la tal y que tengan capacidad de convicción. Entonces, si aparece un líder o una lideresa política nueva que se presente, digamos, diciendo: me vale madre la polarización, aquí investe en mi proyecto, el que sea, es decir, o sea, me da igual ideológicamente, no sé, que tenga capacidad de convicción, capacidad de conectar comunicativamente, etcétera, tal, y que tenga un mensaje que cale. Yo soy consultor político. El 50% del éxito de una campaña electoral es que el mensaje llegue a la gente. Cuando digo llegue, no es que tú tramitas el mensaje, sino que llegue, que penetre, ¿sí? O sea, que te diga, pucha, o sea, interesante, ¿no? Me interesa oír a este, ¿no? O a esta, ¿no? Creo que, o sea, cuando aparezca un líder de estos, se fue al carajo la polarización. Porque creo que la gente no quiere la polarización. La gente está en la polarización porque no aparece una opción, claro, ¿no? Pero mañana aparece una mujer, un joven, una joven, lo que sea, es decir, que de repente esté con un discurso que a la gente le convenzca, y no va a necesitar la polarización. Es más, la polarización, tú sabes que en política hay una cosa que se dice: lo que no se distingue, se extingue, ¿no? Es un juego de palabras, ¿no? Que hacemos los consultores políticos. Precisamente hoy distinguirse es no entrar en la polarización. Quien tenga capacidad comunicativa, una propuesta que realmente tenga capacidad de generar sex appeal, que enamore de alguna forma, ¿sí? Y se salga de la polarización como una lógica de como una tercera. Me valéis, tú y el otro, ¿sí? Es decir, yo por aquí, por el camino ese gana. Porque la gente realmente no está polarizando porque realmente tal, está polarizando. Digo, hay enfermos, hay gente que está de la cabeza, fanáticos, evidentemente, hay fanáticos, pero creo que la mayoría de la gente está hasta las narices. Si me permite, Decio, yo tengo una opinión diferente, sobre todo viendo la experiencia argentina, donde antes la polarización era, bueno, primero peronismo y radicalismo, luego el radicalismo fue cooptado por el macrismo, entonces la polarización pasó a ser peronismo y macrismo, digamos, que también el macrismo también representa bastante el antiperonismo. Y una vez que el macrismo ya no fue interesante como oferta electoral, apareció Milei y la polarización sigue. Digamos, Milei fue algo nuevo, pero la polarización sigue, nada más que ahora es peronismo y ya no macrismo, sino mileísmo. Entonces yo creo que siempre, por más que aparezca un actor nuevo con propuestas interesantes para la población, para la sociedad, yo creo que siempre, lamentablemente, por más que querramos olvidar el debate entre izquierda y derecha, yo creo que siempre va a estar ahí como el carbón medio prendido, ¿no? ¿Tenemos tiempo para contestar esto? Sí, dos minutillos, ¿no? A ver. Yo creo que hay varios elementos que influyen en eso, ¿no? Uno es, por ejemplo, las lógicas de esto que llamamos la dictadura algorítmica, ¿no? Es decir, o sea, que hay estas lógicas donde, digamos, de alguna forma, lo polarizante, la bronca, la no sé qué, es lo que vende de alguna manera, ¿no? Y esto, en política, ahora con las redes sociales, con no sé qué, que tiene un efecto muy fuerte en la política, sobre todo en las campañas electorales, esto agudiza lo que tú planteas. Ahora bien, me parece que hay una diferencia entre el Ecuador y Argentina, pero no una diferencia porque la gente sea diferente o no sé qué, que lo son, ¿eh? A mí me alucina que en Argentina haya ganado Milei, es decir, porque en Argentina tú vas a comprarte el periódico, el kiosco de prensa, o te coges el taxi y te pones a discutir de Lacan con el taxista, ¿eh? O sea, o te pones a discutir no, claro, cosa que no haces aquí, ¿entiendes? Que con el taxista no vas a discutir o sea, te va a preguntar de quién es Lacan, claro. O sea, y ese señor, ¿no?
O sea, como que es flipante lo de Milei. A mí me parece así como surrealista. Eso sí que me parece flipante. Porque los argentinos, o sea, irte a Buenos Aires, a lo mejor irte a Neuquén no es lo mismo, pero irte a Buenos Aires, o sea, es como estar en una ciudad europea. O sea, los niveles de debate de las cosas, la gente cómo habla en los bares, ¿no? Los niveles de desarrollo intelectual, de no sé qué, de formación, etcétera. Y creo que Milei es una respuesta a estamos hasta el asco de todo, ¿sí? Pero creo que aquí el asco lo genera lo que sería el Milei de aquí, que sería el Noboa, con lo que serían los peronistas de aquí, que sería el correísmo. ¿Me explico? Creo que el asco está ahí para los dos. ¿Por qué? Porque son 3 gobiernos con el mismo cuento. Ajá. Y el de Milei es uno, de momento, Posiblemente, vamos a ver cómo termina el mandato de Milei, no tengo ni idea, o sea, no vivo ahí, no tengo ni idea. Está perdiendo popularidad, sostiene, ¿no? Pero está perdiendo poquito a poquito, hay que ver cómo termina, pero me parece que aunque ganase un nuevo gobierno, ya no lo ganaría igual. Y hay que ver, digamos, y una vez más, el problema que pasa con Milei es que la alternativa a Milei es el peronismo. Entonces, si no hay otra alternativa, te quedas enredado en esa mierda, perdón la expresión, ¿sí? El tema está en que surja otra tal. ¿En Argentina es posible eso? No tengo ni idea, no. Es decir, aquí me parece que hay condiciones como ya más maduras como para que eso se dé, porque son 3 gobiernos viviendo la misma estrategia, ¿no? La culpa es de Correa, la culpa es de Correa, la culpa es de Correa, y el otro, y el Correa, todos sois lo mismo, todos sois lo mismo, todos sois lo mismo, y cada eso hay un momento que ya no da para más, y creo que el chicle ya... Se estiró suficiente. Sí, se va a romper. O sea, ¿no? Entonces creo que por ahí. Perdón que me haya extendido un poquito, pero es todo un debate este, ¿no? Segunda, sí. Queda para una segunda oportunidad. Para una segunda parte. Muchísimas gracias, Decio. Gracias a todos los que se conectaron también. Nos vemos el día de mañana. Y continuamos con DMT. Se viene DMT a las 2 de la tarde, así que pilas. Nos vemos ahí el día de mañana con la Mesa del Caos. Gracias a todos y hasta mañana.